A veces, las personas que se ríen más fuerte de ti son las que más te necesitan. Y a veces, una mujer tiene que alejarse de todo solo para descubrir quién es realmente. Durante 8 años, Delora Wynne vivió sola en un árbol hueco en lo alto de las montañas sobre Ashford Hollow. La gente del pueblo la llamaba loca. Decían que había perdido la cabeza después de la muerte de su marido. Se burlaban de ella por haber abandonado la civilización, pero Delora estaba construyendo algo allí arriba, en silencio, algo hermoso que nadie esperaba. Cuando llegaron los incendios forestales y el humo llenó el valle, esas mismas personas subieron por el sendero de la montaña en busca de ayuda. Lo que encontraron dentro de ese antiguo árbol cambió todo lo que creían saber. ¿Qué podría hacer que todo un pueblo se arrepintiera de haber juzgado a alguien? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 8 años antes del incendio que lo cambiaría todo, Dora Wynne estaba sentada en el primer banco de la iglesia bautista de Ashford Hollow, escuchando al reverendo Palmer elogiar a un hombre que nadie conocía realmente. James Wynne había sido su marido durante 23 años, e incluso ella admitía que era un hombre tranquilo, el tipo de hombre que hablaba más con las manos que con la voz, cuya filosofía de vida se podía leer en las cuidadosas juntas de un armario hecho a mano o en el suave acabado de la pata lijada de una mesa. Un pilar de la comunidad, decía el reverendo, lo que hizo que Delora quisiera reírse, excepto que reírse en el funeral de tu marido era el tipo de cosa que hacía que se hablara de ti en un pueblo como Ashford Hollow. James había sido muchas cosas, pero un pilar no era una de ellas. Había sido un carpintero que prefería su taller a las reuniones sociales de la iglesia, un hombre que leía libros de filosofía mientras almorzaba, que se había casado con Delora cuando ella tenía 27 años y él 32, y que nunca la había presionado para tener hijos cuando quedó claro que no iban a tenerlos. La colcha de matrimonio estaba doblada en su regazo, la que habían empezado juntos hacía 5 años durante un invierno especialmente frío. James se había reído de sí mismo, con sus grandes manos de carpintero luchando con la delicada aguja, pero había persistido porque Delora quería hacer juntos algo que no fuera solo funcional. Una vez terminada, ahora permanecería así. Algunas cosas no estaban destinadas a completarse. Tenía 50 años y todo el mundo esperaba que se derrumbara. El pueblo se reunió en su casa después, como era costumbre. Su cuñada Effie lo organizó todo con precisión militar. Caceroles aparecieron en la encimera, se preparó café en cantidades industriales, se limpió y organizó cada superficie como si el orden pudiera de alguna manera vendar el dolor. Faye tenía buenas intenciones, siempre tenía buenas intenciones, lo que de alguna manera la hacía más difícil de soportar. Te quedarás con nosotros, por supuesto, dijo Faye, acorralando a Delora en su propia cocina. Al menos hasta que decidas qué hacer. Dale y yo tenemos una habitación libre, y no deberías estar sola en un momento como este. Delora miró a su cuñada, la hermana mayor de James, una mujer que nunca había entendido por qué su hermano se había casado con alguien tan peculiar. Faye tenía 3 hijos, un marido que regentaba la ferretería y una vida tan planificada que cualquier espontaneidad requeriría una reunión del comité. Agradezco la oferta, dijo Delora con cautela, pero me quedaré aquí. Aquí. La voz de Faye subió media octava. Del, esta casa es demasiado grande para una sola persona, y los recuerdos son míos, concluyó Delora. Estaré bien, Faye, pero estar bien no era lo que nadie esperaba de ella. Estar bien no era lo que el pueblo aceptaría. Ashford Hollow era el tipo de lugar donde las viudas tenían un camino prescrito: mudarse con la familia, unirse a todos los comités de la iglesia, convertirse en una figura maternal para la comunidad. Volver a casarse era posible, incluso se fomentaba, siempre y cuando se esperara un intervalo respetable y se eligiera a alguien apropiado. Delora no hizo nada de eso. Mantuvo el taller de James exactamente como él lo había dejado. Continuó con su rutina de paseos matutinos, aunque ahora eran más largos y subía más alto por las colinas que rodeaban el valle. Rechazó las invitaciones para unirse a la asociación de mujeres, al coro de la iglesia y a las partidas semanales de bridge de Faye. Empezó a llevar las viejas camisas de trabajo de James por casa porque eran cómodas, y aún olían ligeramente a serrín y al aceite de linaza que él utilizaba para barnizar la madera. Los rumores comenzaron a las pocas semanas. No lo está llevando bien. Pauline Drummond se lo confió a los clientes de su tienda,
el centro neurálgico de todo el intercambio de información de Ashford Hollow. Boline tenía 65 años, era propietaria de la tienda desde hacía 30 y se consideraba la historiadora no oficial y el barómetro social de la ciudad. Mi hermana también perdió a su marido, ¿sabes? Y tuvo el buen sentido de mudarse con su hija. Pero Delora siempre fue extraña. Extraña. Esa palabra siguió a Delora como una sombra a lo largo de su matrimonio y ahora se amplificaba en su viudez. Extraña porque había trabajado como ilustradora autónoma en lugar de tener un trabajo normal. Extraña porque ella y James nunca tuvieron hijos. Extraña porque prefería hacer senderismo sola a asistir a las comidas compartidas de la iglesia. Extraña porque leía libros sobre filosofía e historia de los nativos americanos y una vez pasó todo un verano fotografiando graneros antiguos. La verdad era más sencilla. Delora siempre se había sentido un poco desfasada con respecto al mundo que la rodeaba, como si viviera en una clave que no encajaba del todo con la melodía de los demás. James lo había entendido. Él había vivido en su propia clave tranquila y juntos habían creado una armonía que no necesitaba explicación. Sin él, la disonancia se hizo más fuerte. 6 meses después del funeral, Delora dio uno de sus largos paseos y se encontró más arriba en la montaña de lo que jamás se había atrevido a ir. El sendero era antiguo, apenas mantenido, marcado solo por algunos coches ocasionales que sugerían que alguien había recorrido ese camino antes, aunque quizás no recientemente. El aire se enrareció y se enfrió. Los pinos dieron paso a los robles y los fresnos. Le ardían las piernas por la subida, pero el esfuerzo físico le sentaba bien. Era limpio y honesto, de una forma que las obligaciones sociales nunca lo habían sido. Fue entonces cuando encontró el árbol. Se alzaba en un pequeño claro donde la montaña se nivelaba en una terraza natural, antigua más allá de lo imaginable. Su tronco tenía fácilmente 6 metros de diámetro y sus ramas se extendían como arcos de catedral por encima de su cabeza. La corteza estaba profundamente surcada, gris y marrón, con manchas de musgo en el lado norte. Pero lo que detuvo a Delora en seco fue la abertura, un hueco natural en la base, lo suficientemente grande como para atravesarlo y adentrarse en la oscuridad. Se acercó lentamente, como se acercaría a algo sagrado o peligroso, o ambas cosas. La abertura era lisa, desgastada por el tiempo y el clima, formando un arco casi arquitectónico. Se agachó para entrar y se encontró de pie, en lo que solo podía describirse como una habitación. La luz se filtraba a través de los huecos de la madera en lo alto, creando un espacio tenue pero transitable. El interior era hueco, pero no estaba vacío. El corazón de la madera había formado cámaras y pasadizos, alobes naturales que parecían diseñados para ser habitados. Delora se paró en el centro de ese antiguo espacio y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. No era exactamente felicidad o paz, sino reconocimiento, como si una parte de ella hubiera estado buscando este lugar sin saber que existía. A partir de entonces, visitó el árbol todos los días. Su vecina, la propietaria Red Feather, fue la primera en notar el cambio en la rutina de Delora. La propietaria tenía 78 años, era Cherokee por parte de madre y había vivido en la cabaña contigua a la de Delora desde hacía más tiempo del que nadie recordaba. Cultivaba hierbas medicinales en su jardín y hablaba de una manera que sugería que sabía más de lo que decía en voz alta. «¿Has encontrado el viejo roble?», observó la propietaria una mañana cuando Delora regresó de su caminata. Tenía barro en las botas y hojas en el pelo. «¿Cómo lo has sabido?», comenzó Delora. «Encuentra a las personas cuando necesitan ser encontradas», dijo Owner, cortando hierbas con movimientos rápidos y precisos. «Mi abuela me contó historias sobre ese árbol. Decía que era un lugar umbral donde un mundo se encuentra con otro. Los ancianos lo utilizaban para ceremonias curativas antes de que les quitaran la tierra». «Solo es un árbol», dijo Delora, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no eran del todo ciertas. Ona sonrió. El tipo de sonrisa que sugiere que te están tomando el pelo. Si tú lo dices, pero si decides que es más que eso, sé respetuoso. Las cosas antiguas tienen sus propias costumbres. Delora no le contó a nadie más lo del árbol, ni a Faye, que la llamaba cada semana para ver cómo estaba, ni a Pauline Drummond, que siempre le hacía preguntas directas cuando Delora iba a la tienda. Y por supuesto, tampoco al alcalde Vernon Cross,
que recientemente había comenzado a prestarle una atención incómoda en la iglesia, él mismo viudo. Al parecer, considerándola una candidata adecuada para acompañarle, el árbol se convirtió en su secreto, su refugio, su proyecto. Comenzó a pasar días enteros allí, llevando suministros por el sendero de la montaña, una linterna Coleman, un saco de dormir, herramientas de James, todavía organizada exactamente como él la había dejado, hizo el viaje atada a su mochila. Barrió los escombros, estudió la arquitectura natural del interior y comenzó a imaginar lo que se podía hacer con un espacio así. La colcha de matrimonio la acompañó en uno de esos viajes. La extendió sobre el suelo de tierra de la cámara principal del árbol y se sentó sobre ella, pasando los dedos por las puntadas que habían hecho juntos, las de él torpes pero sinceras, las de ella más prácticas pero no menos cariñosas. La colcha representaba su vida interrumpida, todas las cosas que habían planeado pero nunca habían terminado. Lo dejo atrás, le dijo al árbol vacío. O tal vez se lo dijo al recuerdo de James, o tal vez se lo dijo al espíritu que, según decían, habitaba los lugares antiguos, sin olvidar, solo dejando atrás la decisión de mudarse a la montaña de forma permanente, que llegó gradualmente, como el amanecer, en lugar de como un interruptor de luz. Para cuando Delora se dio cuenta de lo que era, la elección ya se había tomado. Tenía 50 años, no tenía hijos, era viuda y estaba cansada de vivir según las expectativas de los demás. La casa en la ciudad se sentía vacía de una manera que el árbol hueco nunca lo hacía. Las obligaciones sociales de Ashford Hollow se sentían como un abrigo que no le quedaba bien, mientras que el aire de la montaña se sentía como respirar por primera vez. Comenzó a clasificar sus pertenencias. La mayoría de los muebles irían a parar a manos de Faye, que los vendiera o los usara como mejor le pareciera. La casa se podría alquilar. Los ingresos cubrirían los impuestos sobre la propiedad y le dejarían una pequeña asignación. Las herramientas de James se las llevaría ella. Sus libros, sus materiales de arte, ropa suficiente para el clima de la montaña y muy poco más. Cuando finalmente le contó sus planes a Faye, la reacción fue previsible. ¿Qué vas a hacer? La voz de Faye podría haber destrozado a Crystal. Estaban sentadas en la cocina de Delora, que pronto sería la cocina de otra persona, bebiendo un café que ninguna de las dos quería. Del, eso no es el dolor hablando. Es una completa ruptura con la realidad. No puedes vivir sola en una montaña. Tienes 50 años. Exacto, dijo Delora con calma. La edad suficiente para saber lo que quiero. ¿Qué pensará la gente? Sinceramente, ya no me importa. Esa era la verdad, simple y liberadora. No le importaba. No le importaban los chismes de Pauline Drummond. No le importaba el interés decepcionado del alcalde Cross, ni el tejido social cuidadosamente construido de Ashford Hollow. La muerte de James había roto algo en ella. No su cordura, como diría la gente, sino su voluntad de comportarse con normalidad ante un público que, de todos modos, nunca la había entendido realmente. Kit Berlin, la joven bibliotecaria que se había mudado recientemente a Ashford Hollow desde algún lugar del este, era la única persona que no intentaba hacer cambiar de opinión a Delora. Kit tenía 28 años, hablaba con voz suave y parecía tan fuera de lugar en la pequeña ciudad como Delora siempre se había sentido. Ayudaba a Delora a investigar los derechos de propiedad y los patrones climáticos de la montaña, consultando libros sin juzgarla ni darle consejos no solicitados. Creo que es valiente, dijo Kit en voz baja una tarde, mientras sellaba los libros de la biblioteca de Delora. Elegir la vida que quieres en lugar de la que se espera que quieras. Delora observó a la joven y vio algo familiar en su cuidadosa distancia con respecto a los círculos sociales del pueblo. ¿Alguna vez has sentido que vivías en el lugar equivocado? Le preguntó. Todos los días, admitió Kit, pero aún no he encontrado el lugar adecuado. Quizá lo encuentres, dijo Dolores. Las montañas siempre estarán ahí si las necesitas. Las últimas semanas en el pueblo fueron una confusión de logística y relaciones sociales cada vez más tensas. Las mujeres de la iglesia organizaron una intervención disfrazada de fiesta de despedida. El reverendo Palmer se presentó en su puerta con folletos sobre terapia para el duelo. Incluso Dale, el marido de Fa, normalmente callado, intentó hacerla entrar en razón, utilizando la lógica y la preocupación. Nada de eso cambió nada. En una fresca mañana de octubre, Delora cargó su camioneta
con lo último de sus pertenencias. La colcha de matrimonio se quedó atrás, cuidadosamente doblada en una caja en lo que solía ser su dormitorio. Algunas cosas estaban destinadas a permanecer en el pasado. Lo que se llevó consigo fue el viejo sombrero fedora de James, de fieltro marrón desgastado, con manchas de sudor alrededor de la banda, que él había usado todos los días de su vida matrimonial. Lo colocó con cuidado en el asiento del pasajero. Fa se quedó en la entrada, con los brazos cruzados y el rostro tenso por la preocupación y la desaprobación. Cuando recobres el sentido común, y lo harás, ya sabes dónde encontrarnos. Lo sé, dijo Delora. Gracias por preocuparte, incluso cuando no estamos de acuerdo. Salió de Ashford Hollow mientras el sol se asomaba por la cresta oriental, con el sombrero de James a su lado y la montaña delante. En el espejo retrovisor, el pueblo se alejaba hasta desaparecer por completo, engullido por la distancia y los árboles. No sentía remordimientos ni miedo, solo una extraña sensación de certeza, como si hubiera estado caminando hacia ese momento toda su vida, sin reconocer el camino que tenía bajo sus pies. El roble hueco esperaba, paciente como una piedra, antiguo como la propia montaña. Cuando Delora finalmente se detuvo ante él de nuevo, esta vez con todas sus pertenencias apiladas a su alrededor, colocó una mano sobre la áspera corteza y sintió el débil pulso de algo que no podía nombrar. Vida o recuerdo o posibilidad, o las tres cosas a la vez. Aquí estamos, dijo en voz alta, para sí misma, para el recuerdo de James, para cualquier espíritu que habitara los lugares antiguos y sagrados. Veamos qué podemos construir. En menos de un mes, el pueblo de abajo la tacharía de loca. En menos de un año, contarían historias sobre la mujer de la montaña que había perdido la cabeza por el dolor. Pero Delora Wen, que se encontraba en el umbral de su nueva vida a los 50 años, sabía algo que ellos no sabían. A veces, la única manera de encontrarse a uno mismo es alejarse de todos los que creen saber ya quién eres. Cogió la caja de herramientas de James y entró en el árbol hueco, lista para empezar. A los 3 meses de su nueva vida, Delora aprendió que la montaña tenía sus propias reglas. La tormenta llegó sin previo aviso. Las nubes se acumularon durante la tarde y se oscurecieron hasta adquirir un tono púrpura al anochecer. Había montado un campamento básico dentro de la cámara principal del árbol, con una lona extendida sobre la abertura para protegerla del viento y la lluvia. Su saco de dormir estaba colocado sobre una plataforma de palés que había subido pieza a pieza. Tenía un hornillo para cocinar y linternas colgadas de ganchos naturales en la madera. Era primitivo pero funcional, o eso creía ella. Primero llegó el viento, desgarrando la lona con dedos que encontraban cada punto débil de sus nudos. Luego llegó la lluvia, no la suave llovizna otoñal que esperaba, sino un diluvio que convirtió la montaña en una cascada. La lona aguantó unos 20 minutos antes de romperse por completo y desaparecer en la oscuridad como un fantasma. El agua se derramó por la abertura, acumulándose en su plataforma y empapando sus provisiones. Delora trabajó a la luz de la linterna, trasladando todo lo que pudo a las estanterías más altas del interior del árbol, pero el viento seguía encontrando formas de entrar. La madera antigua crujía a su alrededor, no como el crujir de una casa, sino como algo más profundo, más vivo. Por primera vez desde que se mudó a la montaña, sintió un miedo genuino. La tormenta duró toda la noche. Se acurrucó en el rincón más seco que pudo encontrar, envuelta en su saco de dormir húmedo, escuchando cómo el árbol protestaba a su alrededor. En algún momento se quedó dormida. El cansancio superó la incomodidad y soñó con James en su taller. Estaba cepillando una tabla, largos y suaves golpes que enviaban rizos de madera en espiral al suelo. Mide 2 veces, corta una, dijo sin levantar la vista. Y si vas a construir algo, Dell, constrúyelo bien. Los atajos solo significan hacerlo 2 veces. Se despertó con un amanecer gris y evaluó los daños. Su lona había desaparecido. La mitad de sus provisiones estaban empapadas. La entrada al árbol era un desastre embarrado y había perdido 2 de sus linternas por culpa del viento. Pero el árbol en sí se mantenía firme, imperturbable ante la tormenta que casi la había desplazado a ella. Sentada en su palé empapado, Delora se enfrentó a una decisión que había estado evitando desde su llegada. Esto ya no podía ser un campamento temporal. No podía seguir viviendo como si solo estuviera de visita, como si pudiera cambiar de opinión
y volver a bajar de la montaña. O se comprometía plenamente con este lugar, construía algo real y permanente, o admitía su derrota y regresaba a Esherford Hollow, tal y como todos esperaban. La idea de la expresión comprensiva de Faye, que parecía decir «te lo dije», le facilitó la decisión. Pasó ese día limpiando y haciendo inventario. A la mañana siguiente, bajó hasta donde tenía aparcada la camioneta, al final del sendero accesible, condujo hasta la ciudad y se abasteció de suministros, lonas adecuadas, cuerdas, clavos, tornillos y las mejores herramientas de su marido, que había dejado guardadas. Paul Drummond la observaba con curiosidad indisimulada en la tienda general. «He oído que habéis tenido una tormenta bastante fuerte por allí», dijo Pauline con voz llena de preocupación que no llegaba a reflejarse en sus ojos. «¿Seguro que no quieres volver? Tengo una bonita habitación en la pensión. montaña me va bien», A precios muy dijo Delora, razonables. pagando sus compras. «Solo necesito mejores suministros». Ujú. La expresión de Pauline sugería que ya estaba preparando la historia que le contaría a su próximo cliente. «Bueno, cuídate. La temporada de tormentas acaba de empezar». De vuelta al árbol, Delora abordó su nuevo proyecto con una mezcla de determinación y desesperación. Necesitaba una puerta de verdad, algo que la aislara del clima y al mismo tiempo permitiera que circulase en el aire. La abertura en el árbol tenía aproximadamente 2 metros de alto y 1,20 metros de ancho. Era ligeramente irregular, pero viable. Pensó en James, que le había enseñado carpintería básica durante su matrimonio. Él había sido paciente con sus torpes primeros intentos, guiando sus manos para que sujetaran correctamente la sierra, mostrándole cómo sentir la veta de la madera. «Deja que la herramienta haga el trabajo», solía decirle. «Tú solo tienes que guiarla hacia donde tiene que ir». Construir un marco de puerta dentro de un árbol vivo le planteó retos que nunca había imaginado. La madera del roble era increíblemente dura. La densidad de la madera vieja hacía casi imposible clavar clavos. Tuvo que taladrar agujeros piloto para cada tornillo, trabajando lenta y cuidadosamente. Las curvas de la abertura natural le impedían utilizar ángulos rectos estándar. Todo tenía que ser ajustado a medida, medido y vuelto a medir, ajustado y reajustado. Le llevó 4 días. El segundo día, Ono Red Feather apareció al pie del árbol con una cesta de comida y un termo de café. Delora no le había dicho dónde estaba el árbol, pero de alguna manera la anciana lo sabía. «Pensé que quizá tendrías hambre», dijo la propietaria, sentándose en una roca plana y observando a Delora trabajar. «Veo que estás construyendo algo permanente». «Lo intento», admitió Delora, secándose el sudor de la frente. «Aunque empiezo a pensar que el árbol no quiere que lo cambien». «Al árbol no le importa el cambio», dijo Ona, «pero a las cosas antiguas les gusta el respeto. Pide permiso antes de taladrar». Delora se detuvo con el destornillador en la mano. «No es eso, solo es un árbol». La expresión de la propietaria sugería lo contrario. «Mi abuela me contó historias sobre este roble. Dijo que estaba aquí cuando los primeros Cherokee llegaron a estas montañas y probablemente mucho antes. Dijo que recordaba cosas, ceremonias, oraciones, nacimientos, muertes. Las cosas antiguas llevan la memoria en sus huesos o en su duramen. Supongo que quieres convertirlo en tu hogar. Tienes que tratarlo como si estuviera vivo, porque lo está. ¿Qué quieres que haga? Pídele permiso al árbol en voz alta. No te hará daño», dijo el propietario. «Pero sobre todo te digo que trabajes con él, no contra él. Siente dónde quiere que construyas. Deja que te guíe». Después de que Ona se marchara, Delora se quedó en el centro del hueco y se sintió ridícula. Pero estaba sola en una montaña. Hablar con un árbol no podía hacer que su situación fuera más extraña de lo que ya era. «De acuerdo», dijo en voz alta. «Necesito vivir aquí. Necesito que sea permanente. Si no me quieres aquí, supongo que tendrás que encontrar la manera de decírmelo». Como era de esperar, el árbol no respondió. Pero cuando volvió a su trabajo, algo cambió. Dejó de intentar forzar el marco para que tuviera la forma que ella creía que debía tener y en su lugar, dejó que la propia madera le sugiriera las curvas. Encontró puntos en los que los tornillos se introducían con suavidad, como si el árbol se ofreciera a sus herramientas. El marco comenzó a tomar forma de una manera que parecía menos una construcción y más una colaboración. Al cuarto día colgó la puerta, una pieza sólida de roble que había encontrado ya caída cerca de la base de la montaña,
desgastada pero en buen estado. Encajaba en el marco con una precisión sorprendente, abriéndose y cerrándose con pesadas bisagras que había recogido del taller de James. Cuando dio un paso atrás para examinar su trabajo, sintió una oleada de emoción que la tomó por sorpresa. La puerta era hermosa, no de una manera refinada o pulida, sino de una manera que transmitía funcionalidad y permanencia. El marco parecía crecer del propio árbol, sin fisuras, donde la madera nueva se unía con la antigua. Había tallado un sencillo pestillo que se podía accionar desde ambos lados, y todo el conjunto se movía con un peso sólido y satisfactorio. Pasó la mano por el marco de la puerta, sintiendo la madera lisa bajo su palma. En ese momento, notó algo extraño. Donde sus dedos tocaban el marco, donde la madera nueva se unía con la antigua, no había ninguna junta visible. Era como si el árbol hubiera aceptado su adición. Al crecer a su alrededor, la había convertido en parte de sí mismo. Gracias, susurró, sin sentirse ridícula en absoluto esta vez. Esa noche, con su nueva puerta protegida contra el frío aire de la montaña, Delora durmió mejor que desde la muerte de James. El árbol le parecía diferente a su alrededor, menos como un refugio que había reclamado y más como un hogar al que la habían invitado a quedarse. El viento seguía soplando fuera y en algún lugar lejano se oían los graznidos de los búhos cazando. Pero dentro del roble hueco estaba caliente, seca y a salvo. Y lo que era más importante, ahora entendía a qué se había comprometido. No se trataba solo de escapar de Ashford Hollow o de evitar las intervenciones preocupadas de su cuñada. Se trataba de construir algo nuevo a partir de las ruinas de su antigua vida. Se trataba de aprender a trabajar con lo que existía en lugar de forzar lo que ella creía que debía ser. Se trataba de escuchar a la tierra, al árbol, a la voz tranquila dentro de sí misma que había ignorado durante demasiados años mientras se dejaba llevar por el sueño. Pensó en James en su taller, en la paciencia con la que abordaba cada proyecto. Mide 2 veces, corta una vez, construye bien, trabaja con la beta, no contra ella. Estoy aprendiendo, le dijo a su recuerdo, más despacio de lo que probablemente te gustaría, pero estoy aprendiendo. El árbol se acomodó a su alrededor con un sonido que podría haber sido el viento, o podría haber sido algo completamente diferente, tal vez satisfacción o aprobación. Delora Wynne, de 50 años y sola en una montaña, cerró los ojos y sonrió. Había dejado de huir de la vida que se suponía que debía desear. Ahora podía empezar a construir la vida que realmente necesitaba. Afuera, la primera nevada de la temporada comenzó a caer, suave y silenciosa, cubriendo la montaña de blanco. El roble hueco se mantenía en pie como lo había hecho durante siglos, paciente y fuerte. Su nueva residente finalmente se instaló para una larga estancia. La puerta que había construido seguía siendo sólida frente al clima, un umbral entre mundos, el que había dejado atrás y el que apenas comenzaba a descubrir. El invierno se instaló en la montaña con tranquila autoridad, y Delora aprendió a vivir según ritmos que nunca había conocido. El amanecer llegaba tarde y se marchaba temprano. La nieve caía en silencio, acumulándose contra su puerta, hasta que tenía que abrirse paso cada mañana solo para salir. El frío era honesto y limpio, exigiendo atención para sobrevivir de una manera que no dejaba lugar para el dolor o el arrepentimiento. A los 6 meses de vida en la montaña, había establecido rutinas que le resultaban tan naturales como respirar. Se despertaba antes del amanecer, como la pequeña estufa de leña que había instalado en un rincón del hueco, ventilada cuidadosamente a través de un hueco en las ramas superiores de los árboles. Hervía agua para el café, utilizando la nieve que había recogido el día anterior. Se sentaba en silencio y observaba cómo la luz gris se intensificaba a través de los huecos de la madera que tenía encima. Fue durante una de esas mañanas tranquilas cuando descubrió la cuenca de agua. Había estado explorando más profundamente el interior del árbol, trazando un mapa de las cámaras y pasadizos con un bloc de dibujo y un lápiz. El roble hueco era mucho más complejo de lo que había pensado inicialmente. El duramen se había podrido formando intrincados patrones a lo largo de los siglos, creando espacios dentro de espacios, habitaciones conectadas por estrechos pasadizos que le obligaban a agacharse o girarse de lado. Algunas cámaras apenas tenían espacio suficiente para estar de pie, mientras que otras se abrían a sorprendentes bóvedas que parecían arquitectónicamente imposibles.
La cuenca se encontraba en lo que ella consideraba la cámara más profunda del árbol, un espacio al que llegó descendiendo por una chimenea natural de madera. Su linterna captó primero el destello del agua, un charco de quizás 1 metro de diámetro, situado en una depresión del corazón del árbol que parecía casi tallada, aunque sabía que debía de ser erosión natural. Se arrodilló junto a él y sumergió los dedos en él. El agua estaba fría, pero no helada, clara como el cristal, y cuando se llevó los dedos a los labios, el sabor era puro, con un ligero dulzor que le recordaba a la lluvia primaveral. Miró hacia arriba en busca de alguna fuente evidente, filtración de lluvia o nieve derretida, pero no encontró nada. La cuenca simplemente contenía agua, como si el propio árbol la estuviera extrayendo de algún lugar profundo. Durante las semanas siguientes, lo vigiló cuidadosamente. El nivel nunca cambió, ni siquiera durante las olas de frío más secas, cuando sus otras fuentes de agua se congelaron. Llenó sus recipientes con ella y descubrió que el agua se mantenía fresca indefinidamente, sin desarrollar nunca el sabor rancio del agua almacenada. Cuando se lavaba las manos con ella, los pequeños cortes y rasguños parecían curarse más rápido de lo normal. Solo es buena agua, se dijo a sí misma, aunque no estaba del todo convencida. Con el agua asegurada, centró su atención en hacer que el árbol fuera realmente habitable. El primer proyecto importante que no se pudrieran ni se derrumbaran y que se adaptaran a las curvas del árbol en lugar de ir en contra de ellas. Bajó a recoger ramas caídas, seleccionando piezas con curvas naturales y vetas interesantes. De vuelta en su taller, una cámara que había habilitado cerca de la entrada, cortó y dio forma a la madera, lijando cada pieza hasta dejarla lisa. James le había enseñado a leer las vetas, a ver dónde se doblaba la madera y dónde se rompía. Se encontró conversando con él mientras trabajaba, explicándole su proceso como si estuviera a su lado. ¿Ves cómo se curva esta rama? Es perfecta para una estantería de esquina. Y estos nudos de aquí, la mayoría de la gente los cortaría, pero yo creo que le dan carácter. Siempre decías que las imperfecciones cuentan la historia. Las estanterías surgían de las paredes de madera como crecimientos naturales que seguían los contornos del duramen. Utilizó un mínimo de herrajes, prefiriendo encajar las piezas entre sí siempre que era posible, creando juntas que se mantenían gracias a la fricción y al ajuste cuidadoso, en lugar de clavos y tornillos. Cuando finalmente dio un paso atrás para examinar su trabajo, sintió una profunda satisfacción. Las estanterías parecían haber estado siempre allí, como extensiones orgánicas del propio árbol. Las cartas de FA llegaban con deprimente regularidad, traídas por excursionistas a los que ella pagaba para que las entregaran. Delora las leía a la luz de una linterna, escuchando la voz de su cuñada en cada palabra. Del, han pasado 6 meses. Todos están preocupados por ti. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te mantienes caliente? Dale dice que las carreteras allí son intransitables en invierno. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te haces daño? Por favor, reconsidéralo. Sabes que aquí siempre hay un lugar para ti. Delora pensó en responder, pero decidió no hacerlo. ¿Qué podía decir que Efa entendiera? ¿Que estaba más sana que en años? ¿Que ya no le dolía la espalda por estar sentada frente a un escritorio? ¿Que dormía toda la noche sin pastillas? ¿Que su mente estaba más clara que desde la muerte de James? ¿Que había descubierto una paz en la soledad que nunca había encontrado en compañía? F. interpretaría esas palabras como síntomas de delirio, no como declaraciones de verdad. En Ashford Hollow, los rumores pasaron de ser preocupación a juicio. Pauline Drummond le contaba a cualquiera que la escuchara que Delora se había vuelto nativa, fuera lo que fuera que eso significara. El reverendo Palmer rezaba por su alma perdida durante los servicios dominicales. El alcalde Cross dejó de mencionarla por completo. Al parecer, tras haber pasado a perspectivas más receptivas para la compañía, dicen que está practicando brujería allí arriba. Pauline se lo confió a Kit Berlin una tarde en la biblioteca. Vive en un árbol y se niega a ver a nadie. No es natural, Kit, que estaba organizando los libros devueltos, hizo una pausa. O tal vez solo está viviendo como quiere vivir a su edad, sola. No, querida, eso no es saludable. Recuerda mis palabras. Cuando llegue la primavera, la encontrarán allí arriba congelada, muerta de hambre o algo peor. Pero Kit había visto a Delora durante su última visita al pueblo para abastecerse 3 semanas antes.
La mujer de la montaña no parecía nada enferma, tenía la mirada clara, era fuerte y se movía con una rapidez que sugería que sabía exactamente lo que hacía. Kit había querido preguntarle por el árbol, por cómo era alejarse de todo, pero las palabras no le habían salido. En lugar de eso, simplemente se habían saludado con un gesto de la cabeza en la tienda. Dos forasteras que reconocían su condición compartida sin necesidad de decirlo en voz alta. Arriba, en la montaña, ajenas o indiferentes a las opiniones del pueblo. Delora siguió construyendo su santuario. Estableció una pequeña zona de cultivo cerca de la entrada, donde se filtraba la luz indirecta, con hierbas que podían tolerar condiciones de poca luz y setas que prosperaban en la oscuridad húmeda. Talló ganchos y clavijas en las paredes para colgar herramientas y ropa. Construyó un banco que seguía la curva de la pared exterior, acolchado con musgo y cubierto con tela que había recuperado de ropa vieja. El halcón de cola roja apareció a finales de febrero, durante un breve periodo de calor que derritió la capa superior de nieve. Delora estaba fuera cortando leña para su estufa cuando oyó el característico grito. El pájaro voló en círculos sobre su cabeza y luego se posó en una rama del roble, a unos 6 metros por encima de su puerta. La observó con la intensa concentración que los rapaces dedican a todo, inclinando la cabeza de un lado a otro, como si estuviera evaluando a esta extraña humana que se había mudado a su árbol. «Buenos días», dijo Delora, sintiéndose un poco tonta. Se había acostumbrado a hablar en voz alta durante sus días de soledad, a James, al árbol, a sí misma. ¿Por qué no a un halcón? El pájaro extendió las alas una vez, un gesto que podía significar cualquier cosa o nada, y luego se acomodó para observar cómodamente. Se quedó una hora observándola trabajar antes de lanzarse al aire y desaparecer sobre la cresta. Volvió al día siguiente, y al otro, y finalmente Delora dejó de sorprenderse al encontrarlo posado cerca de su puerta, un compañero silencioso que no pedía nada y le ofrecía el simple regalo de su presencia. Lo llamó Rufus, aunque no tenía ni idea de si era macho o hembra, y se encontró esperando con ilusión sus visitas. «Eres mejor compañía que la mayoría de los humanos», le dijo una mañana. «Al menos no fingí saber lo que es mejor para mí», dijo ella. Rufus chasqueó el pico, lo que ella interpretó como un signo de acuerdo. Cuando la primavera comenzó a asomar con días más largos y el sonido de la nieve derritiéndose corriendo por la montaña, Delora había transformado el roble hueco de un lugar para acampar en algo parecido a un hogar. Quizás no era cómodo según los estándares convencionales, pero lo era en lo que realmente importaba. Era cálido, seco y organizado. Guardaba sus herramientas, sus libros y sus pocas posesiones. No le pedía nada a cambio, salvo cuidado y respeto. Y lo que era más importante, se sentía bien. Cada mañana cuando se despertaba y veía los patrones de luz que se filtraban a través de las grietas de la madera antigua, sentía una satisfacción que le había sido esquiva durante su matrimonio y su vida en la ciudad. No porque antes fuera infeliz, ya que amaba a James de verdad y profundamente, sino porque siempre había estado intentando encajar en moldes que no le iban bien. Aquí, sola en la montaña, en un árbol hueco, no tenía que encajar en nada. Podía simplemente ser ella misma, sentada en la cámara con la palangana de agua. Se encontró hablando en voz alta al propio árbol. «Gracias por esto. Sea lo que sea este lugar. Gracias por acogerme». El árbol, como siempre, no respondió con palabras, pero el agua de la palangana se onduló ligeramente, aunque no había viento, y Dora decidió tomarlo como una respuesta. Algunas conversaciones no necesitaban palabras. Algunas relaciones se basaban en un entendimiento más profundo que el lenguaje. Ella estaba aprendiendo eso poco a poco. Día a día estaba aprendiendo. Al final de su primer año en la montaña, Delora había comenzado a comprender la luz de una manera que nunca antes había hecho. En la ciudad, la luz era algo que se controlaba con interruptores y lámparas, algo abundante y poco notable. Aquí, la luz era preciosa, dinámica, viva. El interior del árbol recibía iluminación a través de varios huecos y fisuras en la madera, algunos tan anchos como su mano, otros meras grietas que, sin embargo, dejaban pasar finos rayos de sol durante ciertas horas. Pasó semanas observando cómo se movía la luz a través de estas aberturas, tomando nota de los patrones, comprendiendo qué cámaras se iluminaban al amanecer y cuáles captaban el sol de la tarde.
Fue esta observación la que la llevó a su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Durante una de sus visitas al pueblo para abastecerse, había visto cristales de cuarzo en el lecho del arroyo donde llenaba sus recipientes de agua. Las piedras eran bastante comunes en estas montañas, pulidas por el agua, algunas tan pequeñas como guijarros y otras del tamaño de su puño. Había recogido un puñado sin ningún plan concreto, simplemente atraída por su claridad. De vuelta en el árbol, descubrió que, cuando se colocaban bajo la luz directa del sol, los cristales captaban y refractaban la luz, proyectando arcoíris a través de la madera oscura. Más aún, parecían amplificar la iluminación, reflejando los rayos en rincones que normalmente permanecían en sombra. La idea se formó lentamente, como suelen hacerlo las buenas ideas. Y si pudiera crear un sistema, no eléctrico, que no requiriera energía de la ciudad, sino una red natural que utilizara cristales y superficies reflectantes cuidadosamente colocadas para canalizar la luz por todo el interior del árbol. Empezó poco a poco, incrustando un trozo de cuarzo en la pared, cerca de uno de los huecos más grandes por donde entraba el sol de la mañana. El cristal captaba la luz y la proyectaba más profundamente en la cámara, iluminando un espacio que antes requería una linterna. Animada, comenzó a experimentar con ángulos y colocaciones, aprendiendo por ensayo y error cómo colocar las piedras para obtener el máximo efecto. El trabajo era minucioso. Cada cristal tenía que fijarse con cuidado, y descubrió que ciertos tipos de madera aceptaban y sujetaban las piedras mejor que otros. Talló hendiduras poco profundas en el duramen, encajó los cristales y utilizó una mezcla de resina de pino y cera de abejas para sellarlos en su sitio. Algunos intentos fracasaron, la resina no aguantaba, el ángulo era incorrecto o el cristal era demasiado pequeño para marcar la diferencia. Pero poco a poco, a lo largo de semanas y luego meses, con piezas de madera pulida, que había lijado hasta conseguir un acabado espejado que reflejaba la luz en las esquinas, las colocó estratégicamente, creando un efecto en cascada en el que la luz de un cristal incidía en una superficie pulida que la reflejaba hacia otro cristal, que a su vez iluminaba una cámara que no tenía acceso directo a la luz exterior. La transformación fue notable. Las cámaras que habían estado perpetuamente a oscuras ahora brillaban con una iluminación suave y difusa. La sala de estar principal se volvía luminosa durante las horas del día, iluminada por una compleja danza de luz natural y refractada que cambiaba a lo largo del día. En determinados momentos, cuando el sol incidía en el ángulo adecuado, todo el interior parecía brillar con una calidad casi etérea. Delora se situó en el centro de lo que había llegado a considerar la cámara central, el espacio más grande del árbol, y observó cómo la luz bailaba sobre la madera antigua. El efecto era tan hermoso que trascendía la mera estética y se convertía en algo espiritual. El árbol parecía cobrar vida con la luz, inspirándola a través de los huecos y exhalándola a través de los cristales. También había comenzado a cultivar cosas utilizando este sistema de luz. Las hierbas que había plantado anteriormente prosperaban más allá de sus expectativas. Añadió jengibre silvestre, sello de Salomón y delicados helechos que normalmente crecían en el suelo del bosque. En un rincón que recibía una luz indirecta, especialmente buena, comenzó a cultivar setas y ostras, utilizando troncos que había inoculado con esporas. El espacio se estaba volviendo no solo habitable, sino también abundante. Fue durante este periodo cuando recibió su primera visita prolongada desde la visita inicial del propietario. Una mujer mayor, de unos 70 años, se topó con el árbol mientras hacía senderismo. Dolora la oyó pedir ayuda desde fuera y abrió la puerta para encontrarla sentada en una roca, con un tobillo claramente hinchado. «Lo siento mucho», dijo la mujer avergonzada. «Pensaba que esto era solo un punto de referencia. No me había dado cuenta de que alguien vivía aquí. Me torcí el tobillo en el camino de vuelta y necesito descansar antes de poder bajar». «Entra», dijo Delora. «Déjeme ver ese tobillo». La mujer se llamaba Harriet. Venía de visita desde 2 condados más allá y entró por la puerta de Delora esperando encontrar un refugio rudimentario. Lo que encontró la dejó sin palabras. El interior, lleno de luz, la cuidadosa artesanía, la sensación de orden y belleza, era claramente un hogar, pero diferente a cualquier hogar que hubiera visto antes. «Esto es extraordinario», susurró Harriet, avanzando lentamente hacia la sala central.
¿Cómo has? Quiero decir, esto está dentro de un árbol. Durante el último año, dijo Delora, guiándola hacia el banco curvo. Déjame traer agua fría para ese tobillo. Fue a buscar agua a la palangana, mojó un paño y lo envolvió alrededor del tobillo hinchado de Harriet. Mientras trabajaba, la mujer mayor miró a su alrededor con evidente asombro, fijándose en los cristales, las estanterías talladas, la forma en que la luz jugaba con cada superficie. No lo entiendo, dijo Harriet finalmente. ¿Por qué elegirías vivir aquí en lugar de en la ciudad? Delora consideró la pregunta. Porque aquí puedo ser quien realmente soy, en lugar de quien todos esperan que sea. Se sentaron juntas durante casi 3 horas, mientras el tobillo de Harriet se calmaba. La anciana le hizo preguntas sobre James, sobre la decisión de marcharse de la ciudad, sobre cómo Delora había sobrevivido al invierno, pero sobre todo se quedó sentada en silencio, con lágrimas corriéndole por la cara, sin dar explicaciones ni disculparse. Perdí a mi marido hace 2 años, dijo Harriet al fin. Todo el mundo me decía que tenía que seguir adelante, mantenerme ocupada, mantenerme activa, pero a veces solo quiero sentarme y sentirme triste. ¿Sabes? A veces quiero recordar sin que nadie me diga que es hora de crear nuevos recuerdos. Lo sé, dijo Dolores en voz baja. Cuando Harriet finalmente se marchó, cojeando pero sin dificultad para caminar, se giró en la puerta y miró hacia el luminoso interior. Gracias, no solo por el tobillo, sino por mostrarme que hay otras formas de llorar una pérdida. Después de que se marchara, Delora se sentó en la cámara central y pensó en lo que había sucedido. El espacio había afectado a Harriet de una manera que trascendía el refugio práctico. Algo sobre el árbol, sobre la luz, sobre la cuidadosa intencionalidad de lo que había creado. Le había dado a la anciana permiso para sentir lo que le habían dicho que no sintiera. Esa noche, Delora sacó la vieja caja de herramientas de James y encontró el pequeño diario de cuero que él había guardado para sus bocetos de diseño. Abrió una página en blanco y comenzó a dibujar. No eran planos para la construcción, sino una visión de lo que el árbol podía llegar a ser. No solo su hogar, sino algo más, un santuario, un refugio, un lugar al que la gente pudiera acudir cuando el mundo les exigiera demasiado. Pensó en las palabras que James había pronunciado años atrás durante una de sus conversaciones filosóficas nocturnas. La belleza está destinada a ser compartida, Dell. No disminuye cuando la regalas. Se multiplica. En aquel momento, ella había estado de acuerdo de forma abstracta. Ahora, viendo cómo la luz de su sistema de cristales jugaba en la página mientras dibujaba, lo entendía de forma concreta. Lo que estaba construyendo aquí no era solo para ella. Quizás nunca lo había sido. La idea la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. Había venido a la montaña en busca de soledad, para escapar de las expectativas y los juicios de Ashford Hollow. Pero quizás la verdadera soledad no era lo importante. Quizás lo importante era crear un espacio libre de esas expectativas y juicios. Un espacio donde la gente pudiera simplemente ser sin fingir ni aparentar. Cerró el diario y lo colocó con cuidado en su estantería, junto a sus propios cuadernos de dibujo y libros. No era necesario tomar la decisión esa noche. El árbol tenía tiempo, y ella también, pero la semilla había sido plantada y, al igual que las hierbas y setas que cultivaba en los alobes llenos de luz, sospechaba que crecería, lo quisiera ella o no. Rufus, el halcón, gritó desde algún lugar fuera, un grito agudo que resonó en la montaña. Delora sonrió y se acercó a la puerta, abriéndola al aire de la tarde. El pájaro se posó en su rama habitual, recortándose contra el cielo oscurecido. ¿Qué opinas?, le preguntó. ¿Estoy loca por considerar abrir este lugar a otros? Rufus ladeó la cabeza, chasqueó el pico 2 veces y se lanzó al vuelo. Delora decidió interpretarlo como un ánimo, o al menos como un reconocimiento de que la pregunta merecía ser planteada. Se quedó en la puerta un momento más, mirando la montaña que se había convertido en su hogar, y luego volvió a mirar el luminoso interior que había creado. El árbol le había dado refugio cuando más lo necesitaba. Quizás era hora de plantearse si ese refugio podía albergar a más que una viuda afligida y sus recuerdos. La luz de los cristales se atenuó al ponerse el sol, pero no desapareció por completo. Algunas de las piedras parecían conservar la iluminación, liberándola lentamente a lo largo de la noche como una suave exhalación. El árbol respiraba luz y Delora respiraba con él,
sintiendo cómo el ritmo de este lugar que había creado se sincronizaba con el ritmo de su propio corazón en proceso de curación. 2 años después de comenzar su vida en la montaña, Delora finalmente se enfrentó al dolor que había estado llevando como una piedra en su pecho. Comenzó con el muro de los recuerdos, aunque al principio no lo llamó así. Simplemente había estado tallando algo para ocupar sus manos durante las largas tardes en las que la luz se desvanecía demasiado pronto y el sueño llegaba demasiado tarde. La madera dura del árbol era más dura que la mayoría de las maderas con las que había trabajado, pero una vez que aprendía su beta, se podían tallar detalles con gran belleza. La primera talla fueron las manos de James. No lo había planeado, pero una noche bajó la vista y las vio tomar forma bajo su cuchillo, sus amplias palmas, los callos en la base de cada dedo, la cicatriz en el pulgar izquierdo causada por un cincel que se le resbaló hacía 20 años. Había sostenido esas manos innumerables veces, memorizando su forma sin quererlo, y ahora emergían de la madera como si siempre hubieran estado allí, esperando a que ella las encontrara. Una vez que empezó, no pudo parar. Talló la mesa de la cocina, la que James había construido antes de su boda. Talló la vista desde la ventana de su dormitorio, el roble del patio trasero, aunque no este roble, sino uno más pequeño que sostenía un columpio de neumático que habían colgado para los niños del vecindario. Talló la taza de café favorita de James, con el borde astillado desde aquella vez que se le cayó, pero que él se había negado a reemplazar. Talló la colcha de matrimonio con tal detalle que casi se podían contar las puntadas individuales. Las tallas se extendían por toda una pared de la cámara del corazón, cubriendo quizás 2,5 metros del interior del árbol. No estaban ordenadas cronológicamente ni por temas. Aparecían en el orden en que los recuerdos los traían a la superficie, crudos, honestos y dolorosamente reales. Algunos días tallaba durante horas, con los dedos agarrotados y los ojos ardientes por el trabajo minucioso a la luz de la linterna. Otros días no podía tocar las herramientas en absoluto, apenas podía mirar lo que había creado sin sentir un nudo en el pecho. El proyecto era brutal, como rara vez lo es el trabajo físico, y exigía una honestidad emocional que ella había evitado durante 2 años. Las visitas de la propietaria, Red Feather, se habían vuelto más. Nunca pedía permiso, simplemente aparecía con comida o suministros, o a veces solo con su presencia. En una de estas visitas, encontró a Delora tallando el rostro de James en la madera, con lágrimas corriendo desapercibidas por sus mejillas. «Ah», dijo la propietaria, sentándose en el banco, «empieza el verdadero trabajo». «No sé por qué estoy haciendo esto», dijo Delora, sin detenerse. «Me duele mucho». «Porque llevarlo dentro duele más», respondió la propietaria. «Mi abuela me enseñó que el dolor es como un veneno. Solo te hace daño si lo mantienes atrapado en tu cuerpo. Tienes que sacarlo de alguna manera. Algunas personas cantan, otras pintan, tú tallas. ¿Se vuelve más fácil? No, pero se vuelve diferente. Ahora mismo tu dolor es agudo y reciente, incluso después de 2 años, porque lo has estado reprimiendo con fuerza. Cuando termines este muro, cuando lo hayas sacado todo de ti y lo hayas puesto en la madera, podrás verlo en lugar de solo sentirlo. Eso cambia las cosas». Delora trabajó durante la primavera y el verano. El muro de los recuerdos se volvió más elaborado, más detallado, más completo. Talló el día de su boda, no la ceremonia en la iglesia, sino el momento posterior, cuando se quedaron solos en el aparcamiento, y James dijo, «Bueno, señora Wynne, ¿qué hacemos ahora?» Talló su primer apartamento, apenas más grande que un armario, donde habían sido más felices de lo que ella creía posible. Talló el aborto espontáneo que había acabado con su esperanza de tener hijos, el dolor que habían compartido, pero que nunca habían logrado discutir. También talló las cosas difíciles, las discusiones que habían tenido, los silencios que se habían prolongado demasiado, las formas en que se decepcionaban mutuamente a pesar de su amor. Un matrimonio no era solo los momentos hermosos, y su pared reflejaba esa verdad. Honrar a James plenamente significaba reconocer todo eso, la gracia y la lucha, la alegría y la tristeza. Durante este periodo, la situación en Ashford Hollow se deterioró de formas que ella apenas percibía. La sequía había entrado en su segundo año. Los pozos se estaban secando. El arroyo que abastecía de agua al pueblo se había convertido en un hilo de agua.
Los ánimos se caldeaban a medida que los recursos disminuían. El alcalde Cross había traído a promotores inmobiliarios que prometían soluciones, un nuevo embalse, infraestructuras modernas, puestos de trabajo para la comunidad. El coste era la montaña. El plan de desarrollo exigía la tala del bosque de Highland para crear carreteras de acceso y solares para construir. La madera antigua se vendería para compensar los costes. La tierra se mediría, se parcelaría y se vendería a ricos forasteros que buscaban propiedades vacacionales con vistas a la montaña. Ashford Hollow pasaría de ser una comunidad rural moribunda a una ciudad turística. El alcalde lo llamaba progreso. El futuro, objetaban algunas voces. Kit Breslin, la bibliotecaria, había estado investigando la historia de las montañas y había descubierto referencias a antiguos tratados, a tierras que se suponía que debían permanecer protegidas. Pero los documentos eran vagos, los tratados eran antiguos y posiblemente inválidos. Carecía de pruebas que pudieran presentarse ante un tribunal. La propietaria conocía los planes de desarrollo desde hacía meses. Pertenecía a un consejo de ancianos Cherokee que había estado luchando contra ellos por la vía legal, pero estaban perdiendo. Se habían solicitado los permisos. Las evaluaciones medioambientales habían sido aprobadas sin más. La empresa promotora tenía amigos en la capital del estado que aceleraron las aprobaciones. No se lo dijo a Delora, todavía no. La mujer de la montaña estaba haciendo su propio trabajo necesario y el dolor exigía un espacio ininterrumpido. A finales de julio, Delora talló la escena final en su muro de recuerdos. James en su taller el día antes de morir. Había estado construyendo una estantería para su estudio, tarareando desafinadamente como siempre hacía cuando trabajaba. Ella le había llevado café y se había quedado en la puerta, observando sus cuidadosos movimientos, la forma en que probaba cada junta antes de aceptarla. En ese momento supo que lo amaba, pero no lo dijo en voz alta, porque llevaban tanto tiempo casados que esas declaraciones le parecían innecesarias. Daría cualquier cosa por haberlo dicho una vez más. Cuando terminó el tallado, dejó las herramientas y dio un paso atrás. El muro de los recuerdos estaba completo. Un testimonio de 23 años de matrimonio, plasmado con notable detalle en la madera antigua. A la luz de su sistema de cristales, el tallado parecía casi tridimensional, como si pudiera alcanzar y tocar la vida que había perdido. Pero Ona tenía razón. Verlo fuera de sí misma cambió algo. El dolor seguía ahí, pero ya no vivía exclusivamente en su pecho. También vivía en la pared, compartido con el árbol al que se le había dado forma y sustancia. Podía mirarlo, reconocerlo, honrarlo, y luego apartarse cuando lo necesitara. Puso la mano contra la pared, sintiendo la superficie tallada bajo su palma. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura de si se lo decía a James, al árbol o a alguna fuerza superior que la había guiado a través de este proceso. Esa noche durmió más profundamente que en años. Soñó con James, pero esta vez no estaba trabajando en su taller, ni construyendo algo, ni alejándose de ella. Simplemente estaba sentado en la cámara central del árbol, en el círculo de reunión que ella aún no había construido, sonriéndole. «Has hecho un buen trabajo, Del», le dijo. «¿Y ahora qué?». Se despertó antes del amanecer y se sentó en la tenue luz que se filtraba a través de los huecos de la madera. El muro de los recuerdos contenía toda su historia, todo su dolor, todo el amor que había conocido y perdido. Pero tenía 52 años y aún le quedaba vida por delante. La pregunta que James le había hecho en su sueño era la correcta. ¿Y ahora qué?, pensó en Harriet, la mujer mayor que se había sentado en ese espacio y había llorado para pedir permiso para llorar. Pensó en cómo la luz y la quietud de los árboles le habían ofrecido algo que no sabía que le faltaba. Pensó en que la belleza estaba destinada a ser compartida, multiplicándose en lugar de disminuir cuando se regalaba. La respuesta se formó en silencio, sin dramatismo ni precipitación, pero tan clara como el agua de la palangana. Construiría el círculo de reunión. Crearía un espacio para otras personas que necesitaran lo que ella había encontrado allí. No muchas. La montaña no podía soportar multitudes, y de todos modos ese no era el objetivo, sino unas pocas. Personas que necesitaban un refugio, que necesitaban permiso para sentir lo que sentían, que necesitaban belleza sin obligaciones. Se levantó y caminó hacia el centro de la cámara del corazón, el espacio más grande del árbol. Ya podía verlo.
asientos tallados en las paredes siguiendo la curva natural del duramen, espacio para que quizás 8 o 10 personas se sentaran cómodamente en silencio. La luz de sus cristales los iluminaría suavemente. La presencia del árbol los mantendría a salvo. No sabía quién vendría, ni cuándo, ni por qué, pero supo con repentina certeza que se estaba preparando para algo, que el árbol la había estado preparando para algo y que, pasara lo que pasara, estaría lista. 3 años después de instalarse en su santuario de montaña, Delora construyó algo cuyo propósito no comprendió del todo hasta que estuvo terminado. El círculo de reunión tomó forma tras 6 semanas de trabajo cuidadoso y deliberado. Había elegido la cámara central por su tamaño y por la forma en que la luz se movía a través de ella durante todas las horas del día. El espacio podía albergar cómodamente a 10 personas si se disponía con cuidado. Y ella había pasado días simplemente sentada en el centro, imaginando cómo encajarían los cuerpos, cómo fluiría la conversación, cómo la presencia del árbol abrazaría a quien se sentara allí. Los asientos no eran muebles separados, sino extensiones del propio árbol, tallados directamente en el duramen, siguiendo las curvas naturales de las paredes de la cámara. Cada uno era diferente, único en su carácter y detalles. Uno tenía hojas de roble talladas en espiral en el respaldo. Otro mostraba ondas de agua como si estuviera tallado a partir de un arroyo helado. Un tercero tenía crestas de montaña. Cada pico y cada valle estaban representados con gran detalle en miniatura. Trabajaba en un estado que había aprendido a reconocer. No era exactamente un trance, sino una atención concentrada que se parecía más a una colaboración que a una creación. Sus manos sabían dónde tallar, cuándo parar, hasta qué profundidad llegar. La madera parecía guiar el cuchillo, revelando patrones que habían estado esperando en su interior durante siglos. Algunas mañanas encontraba serrín dispuesto en patrones que no recordaba haber hecho, o un asiento tenía detalles sutiles que no recordaba haber añadido. Había dejado de cuestionarse estos sucesos. El árbol estaba vivo de una forma que iba más allá de la biología, y ella había aceptado que estaba trabajando con él en lugar de sobre él. Cuando el círculo de reunión estuvo completo, Delora se sentó en uno de los asientos y comprendió algo que antes no había sido capaz de articular. El espacio no era para la enseñanza, la terapia o la práctica religiosa. Era simplemente para estar, para que la gente se sentara sin expectativas ni exigencias, en un lugar que no les pedía nada más que su presencia. «Me estoy preparando», dijo en voz alta, haciéndose eco de las palabras del propietario meses atrás. «¿Pero para qué?». El árbol no respondió, pero Rufus llamó desde fuera, con su característico grito agudo y claro. Había llegado a considerar al halcón como un mensajero, aunque no sabía de qué ni de quién. Sus apariciones solían coincidir con momentos de comprensión. Un hombre llamado Roland se topó con ella. Tendría unos 45 años, estaba desaliñado y tenía los ojos hundidos, y se movía con el paso vacilante de alguien que había perdido el sentido de la orientación, tanto en sentido literal como figurado. Delora estaba fuera recogiendo hierbas silvestres cuando le oyó llamar. No pedía ayuda, solo llamaba, como si el sonido de su propia voz fuera la única prueba de que aún existía. Le encontró sentado en un tronco caído a unos 50 metros del árbol, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista y la vio, su expresión era a partes iguales de sorpresa y resignación. «Estoy perdido», dijo simplemente. «El sendero hacia abajo está por allí», respondió Delora, señalando. «No me refería a eso». Él se rió, un sonido sin humor. «Aunque supongo que eso también. Llevo horas vagando». Algo en su voz, el efecto monótono, la respiración cuidadosamente controlada, provocó un reconocimiento en Delora. Había oído ese tono antes. Había visto ese tipo de agotamiento en particular. No se trataba de un hombre que simplemente se había desorientado durante una excursión. «¿Quieres un poco de agua?», le ofreció ella. «Vivo cerca». Él la siguió hasta el árbol con la docilidad de alguien demasiado cansado para cuestionar nada. Cuando ella abrió la puerta y le indicó que entrara, él lo hizo sin decir nada, como si entrar en un árbol hueco fuera lo más normal del mundo. Quizás para él, en el estado en el que se encontraba, ya nada le sorprendía. En el interior, la luz del sistema de cristales jugaba con las paredes talladas. Roland se detuvo en el centro de la cámara central y miró a su alrededor lentamente. Sus ojos recorrieron la pared de los recuerdos, las estanterías,
la cuidadosa construcción que había transformado un espacio hueco en un hogar. No dijo nada, pero su respiración cambió. Se hizo más profunda, más lenta, menos controlada y más natural. Siéntate, dijo Delora, señalando el círculo de reunión. Traeré agua. Fue a buscar agua fresca a la palangana y se la llevó junto con un poco de pan y fruta seca. Bebió lentamente, sosteniendo la taza con ambas manos, como si fuera un tesoro. Luego se sentó en uno de los asientos tallados, el que tenía ondas de agua, y cerró los ojos. Se quedaron sentados en silencio durante casi 20 minutos. Delora no hizo preguntas ni hizo comentarios. Había aprendido del propietario que, a veces, lo más importante que se le podía dar a alguien era simplemente espacio para existir sin tener que actuar. Finalmente Roland habló. Mi esposa me dejó hace 3 meses, y tenía razón. Había estado bebiendo, jugando, haciendo promesas que no podía cumplir. Perdí mi trabajo, perdí la casa, perdí todo lo que importaba. Abrió los ojos, pero no miró a Delora. Vine aquí para acabar con todo, supongo. Me parecía más limpio que hacerlo donde alguien pudiera encontrarme enseguida. Delora sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Y ahora estoy sentado en un árbol mágico hablando con una desconocida, y por primera vez en meses, no siento que me esté ahogando. Por fin la miró. ¿Qué es este lugar? Un santuario, dijo Delora, y esa es la única palabra que se me ocurre para describirlo. Hablaron durante 3 horas, o, mejor dicho, Roland habló y Delora escuchó. Él le contó sobre su matrimonio, sus adicciones, sus fracasos y sus remordimientos. Lloró sin vergüenza y sus lágrimas cayeron sobre el suelo de madera, donde fueron absorbidas como si el árbol las estuviera bebiendo. Delora no le ofreció soluciones, ni consejos, ni palabras vacías de consuelo. Simplemente fue testigo de su dolor sin apartar la mirada. Cuando finalmente se levantó para marcharse, su rostro era diferente, no feliz ni sereno, pero sí presente de una forma que no lo estaba cuando llegó. La monotonía de su voz había sido sustituida por algo más complejo, más vivo. Gracias, dijo en la puerta. No sé qué has hecho, pero gracias. No he hecho nada, respondió Delora. Tú hiciste el trabajo. Este lugar solo le dio espacio. Después de que él se marchara, siguiendo con cuidado el camino que ella le había indicado, Dora se sentó en el círculo de reunión y comprendió lo que había construido. Los asientos no eran solo una bonita obra de carpintería. Eran recipientes para el dolor, para el sufrimiento, para todo lo que necesitaba ser contenido. El árbol aceptaba lo que la gente le traía, lo absorbía, lo transformaba y lo hacía soportable. La propietaria apareció esa noche como si la hubiera convocado la importancia de lo que había sucedido. Entró por la puerta sin llamar, miró alrededor de la cámara central y asintió con satisfacción. Primera invitada, dijo. No era una pregunta. ¿Cómo lo sabías? El árbol me cuenta cosas. La propietaria se sentó en uno de los asientos tallados, el que tenía las crestas de las montañas. Esto es lo que estabas destinada a construir, lo que el árbol te ha estado preparando para construir. Habrá otros. No sé cómo ayudar a la gente, protestó Delora. No soy terapeuta ni consejera. No se supone que debas ayudar. Se supone que debes mantener el espacio. Hay una diferencia. Ona pasó la mano por el reposabrazos tallado. La gente pasa toda su vida escuchando cómo deben sentirse, qué deben hacer, quiénes deben ser. Aquí, en este círculo, solo pueden existir. Sin juicios, sin expectativas, sin presión para ser otra cosa que lo que son. Eso es más raro de lo que crees. Pero, ¿y si alguien necesita ayuda de verdad? ¿Y si están...? Delora pensó en la confesión de Roland sobre acabar con todo. ¿Y si están en peligro real? Entonces los guías montaña abajo hasta personas que tienen esas habilidades. Pero la mayoría de la gente no necesita que la arreglen, Del. Necesitan que alguien les escuche. Necesitan a alguien que vea su dolor y no se aparte. El árbol lo hace de forma natural. Tú también lo haces, te des cuenta o no. Esa noche, Delora se acostó en su zona de descanso y pensó en su propósito. Durante 3 años, había estado construyendo este santuario para sí misma, o eso creía. Pero tal vez siempre había sido para algo más que eso. Quizás el árbol la había elegido porque ella entendía lo que significaba necesitar un espacio alejado de las exigencias del mundo. Quizás su dolor, su exilio, su transformación habían sido una preparación para esto.
La idea era aterradora y emocionante a la vez. En Ashford Hollow, las tensiones estaban llegando a un punto crítico. La sequía había entrado en su tercer año. Los promotores inmobiliarios habían comenzado a inspeccionar la montaña, marcando los árboles con pintura naranja y clavando estacas en el suelo para marcar los límites de las propiedades. Kit Breslin había presentado objeciones formales, alegando motivos medioambientales y de protección histórica, pero la maquinaria del desarrollo seguía adelante sin importarle nada. El alcalde Cross pronunciaba discursos sobre el progreso y la prosperidad. La tienda de Pauline Drummond pasaba apuros, ya que la gente abandonaba la ciudad en busca de trabajo en otros lugares. Los que se quedaban se volvían más duros, más desesperados, más dispuestos a sacrificar cualquier cosa, incluida la montaña, por la promesa de la salvación económica. Pero Delora, aislada en su santuario, no sabía nada de esto. Cuidaba sus hierbas, mantenía su sistema de iluminación, se sentaba en el círculo de reunión y se preguntaba quién más podría encontrar el camino hasta su puerta. Ahora soñaba con James con menos frecuencia, pero cuando lo hacía, él siempre sonreía, siempre aprobaba lo que ella había construido. Rufus el halcón la visitaba a diario, y su presencia era una constante que marcaba el ritmo de sus días. Ella le hablaba como solía hablarle a James, sin esperar respuestas, pero encontrando claridad en el acto de expresar sus pensamientos en voz alta. Creo que se supone que debo compartir este lugar, le dijo una mañana. Creo que de eso se trata todo esto, pero no sé cómo hacerlo sin perder lo que lo hace especial. Rufus ladeó la cabeza, chasqueó el pico y se lanzó al vuelo. Delora lo vio desaparecer sobre la cresta y sintió los primeros indicios de algo nuevo. No era una certeza, pero sí la sensación de que el santuario que había construido estaba a punto de cumplir su propósito de formas que aún no podía imaginar. Los árboles a su alrededor parecían zumbar en señal de acuerdo, una vibración tan sutil que podría haberla imaginado o no. Había dejado de estar segura de dónde terminaba la imaginación y comenzaba la realidad en este lugar entre mundos. Este umbral que la abuela de Onera había reconocido siglos atrás. Lo único que sabía con certeza era que estaba preparada. Fuera lo que viniera después, quienquiera que encontrara el camino hasta su puerta, ella les daría cobijo, del mismo modo que el árbol le había dado cobijo a ella. Ese era el único propósito que necesitaba. Tras 4 años de vida en la montaña, Delora descubrió que su santuario estaba a punto de arder. Todo comenzó con las marcas en los árboles, patrones negros de quemaduras en la corteza de los pinos y robles del perímetro del bosque de Highland. Estaba recorriendo su circuito habitual, revisando los senderos y recolectando hierbas, cuando las vio. Al principio supuso que eran marcas de rayos, algo bastante común durante las tormentas de verano, pero los patrones eran demasiado regulares, demasiado deliberados, y aparecían a intervalos de aproximadamente 50 yardas alrededor de la base de la montaña. Los siguió durante horas, trazando un mapa de su ubicación, y se dio cuenta, con creciente inquietud, de que formaban un perímetro, un límite cuidadosamente planeado que encerraba toda la sección de las tierras altas donde se encontraba su árbol. Las marcas eran recientes, hechas en la última semana, y no eran naturales. Alguien había estado allí. Alguien había marcado esos árboles por alguna razón. Examinó el trozo de corteza que había arrancado de uno de los árboles marcados. El patrón de quemadura penetraba profundamente en la madera, y cuando lo sostuvo a contraluz, pudo ver que la carbonización formaba líneas, vectores, casi como un mapa que mostraba cómo se propagaría el fuego de árbol en árbol una vez encendido. Se le hizo un nudo en el estómago al comprenderlo. No era un mapa de dónde había estado el fuego. Era un mapa de dónde se suponía que debía ir el fuego. A la mañana siguiente, encontró las estacas de topografía, marcadores de plástico naranja clavados en el suelo, cada uno etiquetado con números y coordenadas. Recorrían el bosque en líneas, marcando límites, dividiendo la tierra en parcelas. Arrancó una y encontró una etiqueta metálica estampada con Ashford Highland Development, fase 1 del desarrollo. La palabra le dio como un puñetazo. Había estado tan aislada, tan centrada en su santuario, que no había prestado atención a lo que ocurría abajo. Pero ahora, siguiendo las estacas, empezó a atar cabos. La montaña estaba siendo dividida, vendida, transformada, y la forma más rápida de despejar el terreno para su desarrollo era mediante quemas controladas
que pudieran achacarse a las condiciones de sequía, lo que eliminaría la necesidad de costosas talas. Las marcas de quemaduras no eran solo marcas, eran puntos de aceleración, lugares donde se iniciaría deliberadamente el fuego para garantizar su propagación. Según Bland, su árbol, el antiguo roble hueco, se encontraba directamente en el camino de la zona de quema prevista. Delora pasó 2 días buscando más pruebas, recorriendo todos los senderos que conocía y varios que no conocía. Encontró más estacas, más marcadores y, finalmente, escondidos bajo una lona cerca de un antiguo camino forestal, encontró contenedores de productos químicos acelerantes que harían que el fuego ardiera más rápido y con más intensidad que cualquier incendio forestal natural. Alguien estaba planeando quemar la montaña deliberadamente. Pronto llevó uno de los contenedores vacíos a su árbol y se sentó en el círculo de reunión, tratando de pensar con lógica a pesar del pánico que amenazaba con abrumarla. Podía acudir a las autoridades, pero ¿con qué pruebas? Las estacas de Survea eran legales. Incluso las marcas de quemaduras podían explicarse como preparación para una quema controlada, que podría tener permisos legítimos. ¿Y quién creería a la loca que vivía en un árbol por encima del alcalde y su empresa constructora? Podía huir, empaquetar lo que le importaba y simplemente marcharse antes de que llegara el fuego. Pero la idea de abandonar su santuario, el espacio que había construido durante 4 años, el hogar que le había dado el árbol, le parecía imposible. No era solo un lugar donde vivía, ahora era parte de ella, tan esencial como respirar. Al tercer día apareció Ona. La anciana subió por el sendero más lentamente de lo habitual, apoyándose pesadamente en un bastón que Dora nunca le había visto usar antes. Su rostro estaba serio. «¿Encontraste las marcas?», dijo la propietaria. No era una pregunta. Sabías que Delora sintió un destello de ira. Sabías que estaban planeando esto y no me lo dijiste. Lo sé desde hace semanas. El Consejo de Ancianos ha estado luchando por la vía legal, pero estamos perdiendo. Se han aprobado los permisos. La quema está prevista para la semana del 10 de agosto. Delora miró el calendario que llevaba grabado en un trozo de madera. Hoy era 28 de julio, menos de 2 semanas. Van a destruirlo todo, dijo. El bosque, el árbol, todo. Lo van a intentar, corrigió el propietario. Pero yo no he dicho que sea imposible. Se sentó en uno de los asientos tallados con un suspiro que delataba su edad y su cansancio. Mi abuela me habló de este árbol. Dijo que había sobrevivido a incendios anteriormente. Dijo que su duramen tenía propiedades que lo hacían resistente al fuego. Dijo que el árbol protegía a quienes lo protegían. Eso es solo una leyenda, dijo Delora, aunque mientras hablaba recordó las propiedades inusuales que había observado. La forma en que el agua se acumulaba en la cuenca sin fuente, la forma en que la madera parecía responder a su tacto, la sensación de presencia que iba más allá de la biología normal. Quizás sí, quizás no, pero esto lo sé. El árbol es resistente al fuego de una forma que los árboles normales no lo son. El duramen es increíblemente denso, casi petrificado, y esas cámaras interiores actúan como barreras naturales contra el fuego, secciones aisladas unas de otras. ¿Has notado cómo la madera se mantiene fresca incluso en el calor del verano? Delora había notado que el interior se mantenía agradable incluso durante los días más calurosos, como si el árbol regulase su propia temperatura, aunque el árbol sobreviviese. ¿Qué pasa con el bosque que lo rodea? ¿Qué pasa con los animales, las plantas, todo lo demás? Pensó en Rufus, su compañero halcón. ¿Qué pasa con la gente del valle? Si el fuego salta la contención, esa es la verdadera pregunta, ¿no? El propietario se inclinó hacia adelante. La empresa promotora tiene previsto iniciar la quema en el flanco oriental de las montañas, dejar que consuma el bosque de Highland y luego alegar que se propagó por causas naturales. Han pagado por informes meteorológicos y han elegido un día en el que los patrones del viento alejarán el fuego de la ciudad. Pero el tiempo es impredecible. Los incendios no siguen planes. Si las condiciones cambian, Ashford Hollow podría arder. Alguien tiene que advertirles. ¿Quién te creería? Eres la loca que vive en un árbol. El alcalde dirá que te inventas historias para detener un desarrollo legítimo. E incluso si te creyeran, la empresa promotora ha invertido demasiado. Simplemente cambiarán el calendario. Ten más cuidado. El resultado será el mismo. Delora se levantó y comenzó a caminar por la sala del corazón, con la mente a 1000 por hora. Entonces,
¿Qué hago? ¿Esperar aquí y esperar que la madera mágica del árbol me salve mientras todo lo demás arde? No, dijo en voz baja. Prepárate. Haz lo que los humanos han hecho durante miles de años cuando el fuego amenaza. Crea defensas, almacena agua, construye refugios y confía en que el árbol protegerá lo que hay que proteger. Eso no es suficiente. Quizás no, pero es lo que tienes. On se levantó y se dirigió hacia la puerta. Te traje algo. Regresó un momento después con una bolsa de cuero que Delora no había visto que llevaba. Dentro había paquetes de hierbas secas, frascos de arcilla sellados con cera y varios libros encuadernados en cuero, escritos en un idioma que Delora no reconocía. Medicina cherokee contra el fuego, explicó la dueña. Sals para quemaduras, preparaciones que ayudan a inhalar humo, hierbas que reducen la inflamación, recetas de mi abuela y de su abuela antes que ella. Si llega el fuego y hay gente herida, necesitarás esto. Si hay gente herida, necesitarán un hospital, no hierbas. Necesitarán ambas cosas. Pero primero necesitarán refugio y agua y alguien que no entre en pánico. La propietaria puso su mano sobre el hombro de Delora. El árbol te eligió por una razón. No solo para vivir aquí, sino para mantener este santuario cuando más se necesitara. Ese momento se acerca. Después de que la propietaria se marchara, Delora pasó horas sentada en el círculo de reunión, con el viejo sombrero de James en las manos. Pensó en él en su taller, en la paciencia con la que abordaba cada proyecto. Mide 2 veces, corta una vez, prepárate a fondo y luego confía en tu preparación. No podía detener el fuego. No podía revelar la conspiración sin pruebas que resistieran un escrutinio, pero podía prepararse. Podía convertir su santuario en un verdadero refugio, uno que pudiera salvar a más personas además de a ella misma si ocurría lo peor. La decisión se tomó sola. Se quedaría, se prepararía, y si llegaba el fuego, lo enfrentaría en el santuario que había construido, confiando en el árbol que la había protegido durante 4 años. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la montaña, Delora se paró en la puerta y miró el bosque que había llegado a la mar. En algún lugar, unos hombres planeaban la destrucción. En algún lugar, abajo, un pueblo no tenía ni idea de que estaba en peligro. Y aquí, en un árbol hueco que llevaba siglos en pie, una viuda que había venido a la montaña en busca de soledad, descubrió que se estaba preparando para algo mucho más grande que ella misma. Rufus llamó desde la oscuridad, y su grito resonó en las laderas. Delora escuchó hasta que el sonido se desvaneció. Luego volvió al interior y comenzó a hacer listas. Tenía menos de 2 semanas para prepararse para un incendio que pondría a prueba todo lo que había construido y todo lo que se había convertido. El árbol que la rodeaba parecía haberse calmado. Su madera antigua crujía suavemente, como si se estuviera preparando para lo que estaba por venir. Delora colocó la mano contra la pared, cerca del muro de los recuerdos, y sintió bajo su palma las imágenes talladas de su vida con James. «Ayúdame a hacerlo bien», susurró. «Ayúdame a proteger lo que importa». El corazón del árbol estaba frío y sólido bajo su tacto, sin cambiar por el conocimiento del peligro que se avecinaba. El árbol había sobrevivido a incendios antes. Onera había dicho que había protegido a quienes lo protegían. Todo lo que Delora podía hacer era prepararse y luego confiar en que el santuario que había construido cumpliría su propósito. Cuando llegó el momento, sacó sus herramientas y comenzó a trabajar. Había mucho que hacer y el tiempo se agotaba. 2 semanas antes de la quema prevista, Delora pasó de ser la guardiana del santuario a convertirse en estratega de supervivencia. Empezó por el agua. La cuenca de la cámara central proporcionaba un suministro constante, pero eso no sería suficiente si el fuego rodeaba reservas, un sistema para combatir los incendios localizados que pudieran penetrar sus defensas. Durante 3 días, subió todos los recipientes que pudo encontrar, viejas botellas de leche, cubos, incluso un barril de lluvia recuperado que rodó y arrastró por el sendero de la montaña hasta que sus hombros ardían de agotamiento. Colocó los recipientes estratégicamente por todas las cámaras del árbol, llenándolos desde la cuenca. El agua se mantenía fresca sin importar cuánto tiempo estuviera allí. Otra propiedad inexplicable que había dejado de cuestionar. Al cuarto día, había almacenado unos 750 litros. No era mucho contra un incendio forestal, pero era mejor que nada. Lo siguiente fueron los cortafuegos. Despejó la maleza
y la vegetación muerta en círculos concéntricos alrededor del árbol, creando zonas de tierra desnuda que frenarían cualquier llama que se acercara. El trabajo era agotador y le salieron nuevos callos en las manos, además de los antiguos. Cortó pequeños árboles jóvenes que habían crecido demasiado cerca del roble, sintiéndose culpable por la destrucción, pero sabiendo que era necesario. El propietario había mencionado la resistencia natural del árbol al fuego, pero Delora no se conformaba con confiar en la leyenda. Mezcló arcilla del lecho de un arroyo con agua de la cuenca, creando una pasta espesa que aplicó al exterior de la base del árbol, la zona más vulnerable donde las llamas podían penetrar. El trabajo le llevó días, recubriendo la antigua corteza con capas protectoras que se secaron y endurecieron como la piedra bajo el sol de agosto. Dentro del árbol, creó un refugio de piedra. Había una pequeña cavidad junto a la cámara central que apenas había utilizado, de no más de 2 metros de lado. La revestió con piedras planas del río que trajo desde el arroyo de abajo, uniendo las piedras con más arcilla para crear paredes que resistieran el calor. Podría caber dentro si fuera necesario, podría agacharse allí mientras el fuego arrasaba fuera, respirando aire filtrado a través de un paño húmedo. La idea la aterrorizaba, pero lo construyó de todos modos. Kit Brereslin apareció en el sendero de la montaña el 5 de agosto, 5 días antes de la quema programada. Delora no había visto a la joven bibliotecaria en más de un año, desde su última visita a la ciudad para abastecerse. Parecía más delgada de lo que Delora recordaba, con ojeras que delataban demasiadas noches sin dormir. «Necesito hablar contigo», dijo Kit sin preámbulos, «sobre lo que se avecina». Se sentaron en el círculo de reunión y Kit extendió unos papeles sobre los asientos tallados, copias de permisos, planes de desarrollo, evaluaciones medioambientales. Le temblaban las manos mientras señalaba secciones concretas. La quema está prevista para el 10 de agosto al amanecer. Tienen todos los permisos necesarios. Presenté objeciones, pero fueron denegadas. La empresa afirma que se trata de una quema controlada para la gestión forestal, pero yo he visto los planes reales. Sacó un mapa que coincidía con los patrones de quema. Delora había descubierto que iban a quemar toda la sección de Highland. Tu árbol está justo en el centro. Lo sé, dijo Delora. Encontré sus marcadores. Kit levantó la vista bruscamente. Si los has encontrado, entonces sabes que es deliberado que estén planeando hacer que parezca un accidente. Lo sospechaba, pero no tengo pruebas que convenzan a nadie. Yo tampoco. En realidad, no. Solo pruebas circunstanciales de mi propia investigación. La voz de la niña se quebró. Lo peor es el pronóstico del viento. Han planeado condiciones que alejen el fuego de la ciudad, pero los servicios meteorológicos muestran un frente que podría cambiar la dirección del viento. Si eso ocurre, Ashford Hollow quedará directamente a sotavento. Todo el valle podría arder. Delora sintió que se le helaba la sangre. ¿Alguien ha avisado a la ciudad? Lo he intentado. El alcalde dice que soy alarmista y que la empresa promotora tiene todo bajo control. La gente no quiere oír que la salvación económica que les han prometido podría matarlos. A Kit se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé qué hacer. He venido aquí porque no lo sé, porque eres la única persona que podría creerme. Pasaron horas repasando los detalles, examinando los mapas, discutiendo las posibilidades. Kit había descubierto que la empresa promotora tenía conexiones con funcionarios estatales, que los permisos se habían tramitado por la vía rápida a través de canales que deberían haber requerido meses de revisión. Toda la operación apestaba a corrupción, pero demostrarlo llevaría un tiempo que no tenían. Hay una cosa que puedo hacer, dijo Kit finalmente. El pueblo tiene un antiguo sistema de emergencia, una campana que se utilizaba para avisar de accidentes en las minas cuando esta era una zona minera. No se ha utilizado en décadas, pero si alguien la tocara, la gente sabría que algo iba mal. ¿Evacuarían basándose en una campana? Quizás no inmediatamente, pero prestarían atención. Empezarían a hacer preguntas. Kit miró a Delora. El problema es que el campanario está en el sendero de la montaña, a mitad de camino entre aquí y el pueblo. Si el incendio comienza al amanecer, puede que no haya tiempo para que nadie del pueblo llegue hasta allí y avise a la gente, pero alguien que ya esté en la montaña podría hacerlo, dijo Delora en voz baja. Se miraron y se entendieron sin necesidad de palabras. Si el incendio comenzaba según lo previsto, Delora sería la única persona en posición de avisar al valle.
La pregunta era si tocaría la campana y salvaría a los demás, o si permanecería en silencio y se centraría en salvarse a sí misma. Kit se marchó antes del atardecer, prometiendo intentar una vez más detener la quema por vías legales, aunque ambos sabían que era inútil. Delora se quedó en la puerta y vio cómo la joven desaparecía por el sendero, cargando con el peso de un conocimiento que nadie quería oír. Los 3 días siguientes transcurrieron en una confusión de preparativos finales. Delora siguió perfeccionando sus defensas, probando su sistema de distribución de agua y organizando los suministros médicos que había traído la propietaria. Grabó instrucciones en la pared cerca de la entrada, dónde encontrar agua, cómo tratar las quemaduras, dónde se encontraba el refugio más seguro. Si no sobrevivía, tal vez la información ayudaría a quien encontrara el lugar a continuación. La propietaria la visitó el 8 de agosto, 2 días antes de la quema programada. Trajo más suministros y una bolsa de cuero llena de algo que traqueteaba cuando la dejó en el suelo. Piedras de fuego Cherokee, explicó, sacando unas piedras de río lisas marcadas con símbolos que Delora no reconoció. Mi abuela decía que había que colocarlas alrededor de un espacio sagrado y pedirle al fuego que recordara. El fuego está vivo a su manera. Puede elegir perdonar lo que debe perdonarse. No creo en la magia, dijo Dolores, aunque, mientras pronunciaba esas palabras, recordó todas las cosas inexplicables que había presenciado en 4 años, la cuenca que nunca se vaciaba, la madera que parecía guiar su tallado, la sensación de presencia que iba más allá de la imaginación. Entonces considéralo un seguro, respondió el propietario. Colócalas alrededor del árbol, no puede hacer daño. Después de que el propietario se marchara, Dora hizo exactamente eso. Colocó las piedras marcadas en círculo alrededor de la base del roble, presionando cada una de ellas contra la tierra con las manos. Mientras colocaba la última piedra, habló en voz alta a cualquiera que pudiera estar escuchando. El árbol, la montaña, el fuego que se avecinaba. Este árbol me ha dado cobijo cuando no tenía ningún otro lugar a donde ir. Ha dado refugio a otros que lo necesitaban. Si el fuego tiene memoria, si el fuego puede elegir, te pido que recuerdes este lugar y lo que significa. Te pido que lo rodees, no que lo atravieses. Las palabras le parecieron tontas y desesperadas, pero totalmente sinceras. Se puso de pie y se sacudió la tierra de las manos, mirando al viejo roble que se había convertido en su hogar. Pasara lo que pasara en 2 días, lo afrontaría aquí. Había elegido este refugio y ahora tenía que confiar en que su preparación sería suficiente. Esa noche, se sentó en el círculo de reunión y revisó la caja de herramientas de James, tocando cada instrumento como si se despidiera de él. El martillo que había utilizado durante 20 años, desgastado por su agarre, los cinceles con sus iniciales grabadas en los mangos, el delantal de cuero manchado de polvo de madera y aceite. Había traído estas herramientas a la montaña, las había utilizado para construir su santuario y ahora podría perderlas en el fuego junto con todo lo demás. El sombrero de James colgaba de una percha cerca del muro de los recuerdos. Lo cogió y lo sostuvo, respirando el débil aroma de él que aún se aferraba a la tela después de todos estos años. Pensó en sus conversaciones, en el silencioso entendimiento que habían compartido, en la vida que habían construido juntos antes de que la muerte la interrumpiera. Tengo miedo, le dijo a su recuerdo. No quiero perder lo que he construido aquí, pero tampoco puedo dejar que el pueblo arda sin avisarles, aunque ellos nunca se preocuparon por avisarme a mí. En su mente podía oír su respuesta tan claramente como si estuviera a su lado. Ya sabes lo que tienes que hacer, Deb. Siempre lo has sabido. Solo necesitabas tiempo para estar preparada. Pasó su última noche antes del incendio sentada en la cámara del corazón, memorizando cada detalle. La forma en que la luz de su sistema de cristales dibujaba patrones en las paredes, la cuidadosa artesanía de los asientos tallados en forma de círculos, la pared de los recuerdos con su testimonio de amor y pérdida, el olor del madera noble, antiguo y limpio, el sonido del viento a través de las rendijas del techo, como el aliento a través de los era el lugar donde quería morir. Si sobrevivía, este era el lugar que lucharía por proteger. Y si la ciudad necesitaba una advertencia, si había que tocar la vieja campana minera, ella la tocaría, aunque eso significara dejar su santuario vulnerable mientras lo hacía. La decisión le proporcionó una extraña calma. Toda su vida había estado tratando de averiguar quién se suponía que debía ser,
¿Qué papel debía desempeñar? Quizás era eso. Quizás se había estado preparando para este momento desde el día en que James murió, aprendiendo a construir, a sobrevivir, a dejar atrás el miedo. Quizás el santuario le había estado enseñando todo este tiempo que algunas cosas merecían la pena proteger, incluso a costa de uno mismo. Se tumbó en su zona de descanso y cerró los ojos, sabiendo que no le resultaría fácil conciliar el sueño. Mañana haría las últimas comprobaciones, los últimos preparativos, y al día siguiente, al amanecer, descubriría si 4 años de trabajo podrían sobrevivir a un incendio nacido de la codicia y la desesperación. Afuera Rufus llamó por última vez, su grito resonando en la oscuridad. Delora escuchó hasta que volvió el silencio. Luego se acercó el sombrero de James al pecho y esperó a que amaneciera. El amanecer del 10 de agosto llegó con humo ya en el horizonte. Delora se paró en la puerta de su casa, observando cómo el cielo oriental se teñía de naranja y gris. El incendio había comenzado exactamente como estaba planeado. Podía verlo avanzar por la parte baja del bosque, devorando la maleza seca con metódica eficiencia. Pero había algo extraño en su comportamiento. Las llamas subían demasiado rápido, ardían con demasiada intensidad, saltaban obstáculos que deberían haberlas detenido. No se trataba de un incendio controlado. Era una aceleración deliberada. Habían utilizado los productos químicos que ella había encontrado, probablemente más de lo que era seguro o legal. El fuego avanzaba cuesta arriba a una velocidad antinatural, consumiendo todo a su paso con un apetito que delataba la manipulación humana. En menos de una hora pudo oírlo. El rugido de las llamas, el estallido de la savia, los gritos de los animales que huían del infierno. El viento cambió. Primero lo sintió en la cara, un cambio de dirección que le revolvió el estómago. Las cuidadosas predicciones meteorológicas, la trayectoria de la quema planificada para proteger la ciudad, todo estaba fallando. El viento estaba cambiando de dirección, empujando el fuego no lejos de Ashford Hollow, sino directamente hacia él. Delora agarró la vieja campana de latón que James le había regalado años atrás, una campana de barco que él había encontrado en una venta de objetos usados y que había pulido hasta que brillaba. La había colocado cerca de su puerta como decoración, sin imaginar que la necesitaría para su propósito original. Ahora la descolgó y echó a correr. La torre del campanario de la mina estaba a 20 minutos por el sendero a toda velocidad. Corrió a trompicones. Apretaba la campana de latón contra su pecho, con las ramas azotándole la cara y los brazos. Detrás de ella, el humo se espesaba. El fuego avanzaba más rápido de lo que había calculado, devorando el bosque a una velocidad obscena. Llegó al campanario jadeando. La estructura estaba desgastada, pero era sólida. Una plataforma de madera de 6 metros de altura con una campana de hierro del tamaño de un barril de vino. Subió la escalera con una sola mano, la campana de bronce resonando contra los peldaños. En la parte superior, agarró la gruesa cuerda unida al badajo de la campana minera y tiró de ella. El sonido era enorme, una voz profunda y bronceada que rodaba montaña abajo hacia el valle. La tocó una y otra vez, estableciendo el ritmo que había aprendido de Kit. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. El antiguo patrón de emergencia que significaba peligro. Eso significaba que todo el mundo tenía que prestar atención. Tocó durante 5 minutos seguidos antes de que sus brazos comenzaran a temblar. Luego cambió a la campana de bronce, cuyo tono más agudo atravesaba el aire de la mañana. Alternó entre las dos, creando una cascada de advertencias que resonaban en los picos circundantes. Abajo, en Ashford Hollow, la gente salía tambaleándose de sus casas, confundida y alarmada. Algunos recordaban lo que significaba la campana. Otros solo sabían que ese sonido transmitía urgencia y exigía atención. Se reunieron en la calle, mirando hacia la montaña, y vieron lo que Delora había visto. Humo espeso y negro que se desplazaba hacia el valle con el cambio de viento. May salió de su casa con el rostro enrojecido por la ira, o el miedo, o ambas cosas. ¿Quién está tocando esa campana? Esto va a causar pánico. Mirad el humo. Kit Breresling gritó desde su posición en las escaleras de la biblioteca. Había estado toda la noche despierta observando la montaña, esperando precisamente esto. El fuego se dirige directamente hacia nosotros. Tenemos que evacuar. Pero la evacuación significaba ir hacia el norte,
la única carretera que salía del valle. Esa carretera serpenteaba a través de bosques que pronto estarían ardiendo. La constatación golpeó a la multitud como un jarro de agua fría. Estaban atrapados. En la montaña, Delora tocó la campana hasta que le sangraron las manos y le dolieron los hombros. Ahora podía sentir el calor. Podía ver las llamas coronando la cresta sobre ella. El fuego estaba quizás a 15 minutos del campanario. Tenía una opción: seguir tocando la campana y esperar que alguien entendiera la advertencia, o correr de vuelta a su árbol mientras aún pudiera. Tocó 5 veces más y luego bajó. Cuando sus pies tocaron el suelo, vio movimiento en el sendero de abajo. Había gente subiendo hacia ella. No una o dos personas, sino docenas. Habían visto el humo, oído la advertencia y se habían dado cuenta de que la única vía de escape era hacia arriba, no hacia abajo. El fuego se interponía entre ellos y la carretera del norte. El único camino despejado era hacia la cima de la montaña, hacia la zona que aún no se había quemado, hacia su árbol. La mente de Delora se aceleró. Había preparado el refugio para ella, quizá para una o dos personas más en caso de emergencia, pero había al menos 30 personas subiendo hacia ella, aterrorizadas y desesperadas, con el fuego a sus espaldas y sin ningún otro lugar a donde ir. Su pequeño refugio, sus defensas cuidadosamente planificadas, nada de eso estaba diseñado para esto. Podía correr por delante, llegar primero al árbol, asegurarlo para ella, o podía esperar, guiarlos y esperar que el santuario que había construido pudiera albergar a más almas de las que jamás había imaginado. El fuego rugía cada vez más cerca. La gente del sendero se movía más rápido. Algunos se caían, otros les ayudaban a levantarse. Reconoció caras incluso a esa distancia. Pauline Drummond, que la había llamado loca, el propio alcalde, ya no con la cara roja, sino pálido por el terror. Y Kit Breslin, ayudando a una pareja de ancianos a recorrer el empinado sendero. Delora tomó una decisión. Empezó a correr cuesta arriba hacia su árbol, hacia el santuario que los salvaría a todos, o resultaría insuficiente en el momento en que más se necesitaba. Detrás de ella, el pueblo que se había burlado de ella durante 4 años la seguía, desesperado y asustado, subiendo hacia el único refugio que quedaba en una montaña que ardía a su alrededor. Delora llegó al árbol 3 minutos antes que la gente que huía del pueblo. 3 minutos para prepararse para algo imposible. Abrió la puerta de par en par e hizo rápidos cálculos. La cámara central podía albergar cómodamente a 10 personas, 20 si se apretujaban, 30 si no les importaba estar apretujados como sardinas. Pero ¿habría suficiente aire? La ventilación natural del árbol soportaría tantos cuerpos respirando mientras el humo asfixiaba la montaña exterior. Los primeros en llegar entraron tambaleando en el claro. Kit Breslin sostenía a un anciano que jadeaba en busca de aire, seguido de 2 mujeres jóvenes que ella no reconocía. Luego llegaron más, una avalancha de personas desesperadas que buscaban refugio del infierno que dejaban atrás. Dentro, Delora gritó, ¡todos dentro! Rápidamente, entraron por la puerta con expresiones de sorpresa ante lo que encontraron. No era el refugio rudimentario que esperaban de la loca del árbol. Era una casa tallada y construida, iluminada por una luz misteriosa, incluso cuando el humo oscurecía el cielo exterior. Pero no había tiempo para maravillarse. La cámara del corazón estaba justo detrás. Delora dirigía el tráfico como un general, contando cabezas, calculando el espacio. 23, 24, 25. Pauline Drummond apareció, con la cara manchada de hollín. El alcalde Cross, despojado de toda autoridad, parecía pequeño y perdido. 30 personas, 31, 32. Kit apareció junto a Delora. Vienen más. Vi al menos a 5 más en el camino. Delora sintió un nudo en el pecho. La sala ya estaba llena, pero no podía cerrar la puerta mientras seguía llegando gente. Cogió cubos de agua de sus reservas. Paños húmedos. Todos, cúbranse la nariz y la boca. Kit, ayúdame a sellar los huecos de ventilación con tela húmeda. Trabajaron frenéticamente mientras llegaban los últimos rezagados. Un total de 37 personas, incluida la propia Delora, se apiñaron en un espacio diseñado para una cómoda soledad. Los asientos del círculo de reunión acogían a varias personas cada uno. La pared de recuerdos estaba repleta de espaldas. Cada centímetro del suelo desapareció bajo los cuerpos sentados, agachados,
acurrucados juntos. El fuego golpeó el claro exterior como una fuerza física. A través de los huecos que habían dejado sin sellar para que entrara el aire, Delora podía ver las llamas envolviendo el bosque circundante. El rugido era ensordecedor. El calor presionaba contra la puerta, contra las paredes, poniendo a prueba la legendaria resistencia al fuego de los árboles. Alguien gritó en brazos de su madre. Delora se movía por la abarrotada sala, ofreciendo agua de la palangana y comprobando que todos tuvieran un paño húmedo para respirar. El agua seguía fluyendo sin importar cuánto tomara, llenando vaso tras vaso hasta que todos hubieron bebido. «Los árboles están ardiendo», jadeó el alcalde Cross, diciendo lo que todos podían ver. «Vamos a morir aquí». «El corazón resistiría al fuego», dijo Delora con más confianza de la que sentía. «Aquí estamos más seguros que en cualquier otro lugar de la montaña». Pasaron horas de terror sofocante. El calor se intensificó hasta que la gente empapó su ropa con agua de la palangana, presionando la tela húmeda contra la piel para encontrar alivio. El humo se filtraba por todos los huecos que quedaban a pesar de sus esfuerzos, volviendo el aire gris y acre. La gente tosía y jadeaba, respirando en bocanadas cortas y cuidadosas a través de sus paños húmedos. La palangana les salvó. Siguió fluyendo con una abundancia imposible, lo que permitió a Delora mantener a todos hidratados, mantener los paños húmedos y combatir los focos de incendio que ocasionalmente se encendían donde las brasas se colaban en el interior. Se movía por la cámara como un fantasma, tranquila por fuera mientras el pánico gritaba dentro de su cabeza. Este era su santuario, y 37 personas confiaban en él con sus vidas. A media tarde, el fuego exterior alcanzó su punto álgido. El viejo roble gemía y crujía, con la madera sometida a una tensión que parecía insoportable. Parte de la corteza exterior se incendió, llenando el interior de un humo tan espeso que la visibilidad se redujo a unos pocos centímetros. La gente no podía verse, solo podía cogerse de las manos y apretarse unos contra otros, buscando consuelo en el contacto humano mientras esperaban a descubrir si vivirían o morirían. Delora se encontró junto a Kit en medio del caos. La mano de la joven bibliotecaria encontró la suya, agarrándola con fuerza desesperada. «Lo siento», susurró Kit. «Debería haberlo detenido. Debería haber encontrado una manera». «Lo intentaste», respondió Delora. «Me advertiste, tocaste la campana, hiciste todo lo que pudiste. Si morimos aquí, no vamos a morir». Delora lo dijo con una convicción absoluta que no sentía. Pero eso era lo que exigía el momento. Alguien tenía que creer que sobrevivirían. Tenía que mantener esa certeza por todos los demás que habían perdido la esperanza. El árbol había resistido durante siglos. No iba a fallarnos ahora. Como si fuera una respuesta, los gemidos cesaron. El calor, aunque seguía siendo intenso, ya no parecía aumentar. Y entonces, de forma imposible, Delora sintió algo fresco tocar su rostro. Miró hacia las aberturas en lo alto de la copa del árbol y lo vio. El agua se filtraba desde arriba, corriendo por las paredes interiores como lluvia. El árbol lloraba, o el manantial subterráneo al que se conectaba estaba encontrando nuevos caminos hacia la superficie, o algo más allá de toda explicación estaba sucediendo. Pero el agua corría por la madera antigua, enfriándola, protegiéndola, dándoles lo que necesitaban para sobrevivir. La gente se dio cuenta. Apretados contra las paredes, sintieron la humedad y comenzaron a tener esperanza. El fuego ardía afuera, pero dentro del roble hueco, el agua fluía y la vida persistía. El santuario de Delora, puesto a prueba más allá de su diseño, resistía. El fuego se agotó al anochecer, habiendo consumido todo lo inflamable a su alcance. Lo que emergió del roble hueco fueron 37 personas transformadas por la supervivencia compartida, cubiertas de cenizas, agotadas, pero vivas. Delora se paró en la puerta y miró lo que quedaba. El bosque que rodeaba su árbol había desaparecido, reducido a tocones ennegrecidos y tierra humeante, pero el antiguo roble seguía en pie, marcado por cicatrices y humo, pero fundamentalmente intacto. Su corteza estaba carbonizada en algunos lugares. Las ramas de arriba estaban quemadas. Sin embargo, el corazón del árbol había resistido. El santuario había sobrevivido. Detrás de ella, la gente se ayudaba mutuamente a ponerse en pie, examinando quemaduras leves y tosiendo para expulsar los últimos restos de humo. Se movían lentamente, con respeto,
como si el interior del árbol se hubiera convertido en terreno sagrado tras su terrible experiencia colectiva. Varios recorrieron con los dedos la pared de los recuerdos o tocaron con reverencia los asientos tallados del círculo de reunión. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de horas, tras haber encontrado finalmente un paso seguro por la montaña. Trajeron suministros médicos, oxígeno y transporte para aquellos que necesitaban atención inmediata. Pero la mayoría de los habitantes del pueblo se encontraban notablemente bien, deshidratados y conmocionados, pero sin lesiones graves. Los preparativos de Delora, en particular el agua abundante de la cuenca, habían marcado la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. 3 días después del incendio, los investigadores confirmaron lo que Kit y Delora ya sabían. El incendio había sido deliberado, acelerado más allá de los parámetros legales de quema controlada. La corrupción de la empresa promotora se desveló rápidamente una vez que salieron a la luz las pruebas. El alcalde Cross, enfrentado a cargos penales, dimitió en desgracia. Se revocaron los permisos. El bosque de Highland, lo que quedaba de él, quedó bajo protección permanente. Una semana después, el pueblo se reunió al pie de la montaña, no para protestar, cotillear o juzgar, sino para dar las gracias a la mujer a la que habían tachado de loca durante 4 años. Pauline Drummond, que había difundido los peores rumores, se situó al frente del grupo con lágrimas en los ojos. «Nos equivocamos contigo», dijo simplemente. «Todos nosotros. Pensamos que habías perdido la cabeza, pero estabas construyendo exactamente lo que necesitábamos cuando más lo necesitábamos». Delora escuchaba desde la puerta de su árbol marcado, pero aún en pie. Podría haber hablado de la justicia que se había hecho, de la reivindicación, de que su crueldad había vuelto para atormentarlos. Pero eso no era lo que requería el momento. «Subiste la montaña cuando tenías que hacerlo», dijo en su lugar. «Eso es lo que importa». Faye se abrió paso entre la multitud, con Dale siguiéndola de cerca. La cuñada de Delora parecía más vieja que 4 años atrás, desgastada por la preocupación y ahora por el trauma del incendio. Se quedaron frente a frente, separadas por el espacio que las había dividido, física y emocionalmente, durante tanto tiempo. «Debería haber confiado en ti», dijo Fa. «Debería haber creído que tú sabías mejor que yo lo que necesitabas. Me querías lo suficiente como para preocuparte». «Eso es más que nada». Se abrazaron con torpeza, pero fue sincero. Algunos puentes no se podían reconstruir en un momento, pero al menos existían los cimientos para empezar. El pueblo quería honrar a Delora, quería nombrarla guardiana oficial, guardabosques o símbolo de la resiliencia. Ella lo rechazó por completo. Lo que aceptó fue algo más sencillo. Se quedaría en su árbol, mantendría su santuario, y cuando la gente necesitara refugiarse de una crisis o simplemente del mundo, sabrían dónde encontrarla. Kit Brereslin se convirtió en la historiadora oficial de la montaña y en el puente de Delora con el pueblo de abajo. Traía suministros cada 2 semanas, llevaba mensajes y poco a poco se convirtió en la amiga que Delora no sabía que necesitaba. Se sentaban en el círculo de reunión durante horas, hablando de libros y filosofía, y de la extraña gracia que a veces surgía de los desastres. Los suministros médicos del santuario, en particular los preparados por la propietaria, resultaron ser muy eficaces para tratar las quemaduras y la inhalación de humo que había sufrido la gente. La noticia se extendió más allá de Ashford Hollow. En cuestión de meses, gente de otros pueblos peregrinaba al árbol de la mujer de la montaña en busca de curación para sus dolencias, tanto físicas como emocionales. Delora nunca cobró por su ayuda. Ofrecía agua de la palangana, asientos en el círculo de reunión y su simple presencia sin juzgar. Algunos visitantes se quedaban durante horas, otros durante días. No rechazaba a nadie, siempre y cuando vinieran con una necesidad genuina y una intención respetuosa. 6 meses después del incendio, se encontraba en su santuario y se maravillaba de cómo la vida había vuelto al principio. Había venido a la montaña en busca de soledad, buscando escapar de un mundo que le exigía ser alguien que no era. En cambio, lo que había encontrado era un propósito, no a través del rendimiento o la fingida, sino simplemente estando dispuesta a acoger el dolor de los demás junto con el suyo propio. El libro de visitas de la comunidad, un nuevo libro que Kit le había traído, se llenaba constantemente de nombres y mensajes.
La gente firmaba después de sus visitas, dejando notas de agradecimiento o simplemente indicando que habían estado allí, que habían sido acogidos por la extraña gracia del árbol. Delora los leía, a veces a la luz de su sistema de cristales, y encontraba un extraño consuelo en saber que su santuario era tan importante para los demás como lo era para ella. El sombrero de James seguía colgado en su percha cerca del muro de los recuerdos. Ahora hablaba con él con menos frecuencia, pero cuando lo hacía, las conversaciones eran diferentes. Menos sobre el dolor y más sobre la gratitud. Lo había amado, lo había perdido. Había sobrevivido a la pérdida y había construido algo nuevo a partir de las ruinas. Él habría estado orgulloso de eso, pensó. Orgulloso de que hubiera aprendido a medir 2 veces y cortar una, a construir con cuidado y determinación, a confiar en los preparativos y aceptar lo que no se podía controlar. Rufus, el halcón, regresó 2 semanas después del incendio y apareció en su rama habitual como si nunca se hubiera ido. De pura alegría Dolores se la sorprendió por su intensidad. Me preguntaba dónde te habías metido, le dijo. El pájaro chasqueó el pico y se acomodó para observar cómodamente. Algunas relaciones no necesitaban explicación ni justificación. Simplemente eran. Una tarde de finales de otoño, con el bosque quemado ya mostrando signos de nuevo crecimiento, Delora se sentó en el círculo de reunión y pensó en la palabra santuario. Creía que significaba un lugar donde esconderse, donde escapar de un mundo que exigía demasiado. Pero ahora entendía que el verdadero santuario no tenía que ver con esconderse. Se trataba de crear un espacio donde las exigencias del mundo no pudieran llegar, no porque estuvieras huyendo, sino porque habías construido algo lo suficientemente fuerte como para resistirlas. El árbol que la rodeaba se calmó con sus sonidos vespertinos, la madera crujiendo, el aire moviéndose a través de las cámaras, el lejano canto de los búhos que regresaban para reclamar su territorio. El antiguo roble había sobrevivido al fuego, tal y como había prometido la abuela de su dueña. Había protegido a quienes lo protegían y seguiría en pie durante siglos, ofreciendo refugio a cualquiera lo suficientemente sabio o desesperado como para buscarlo. Delora apoyó la mano contra la pared y sintió la solidez de la madera bajo su palma. Tenía 58 años, era viuda, no tenía hijos y vivía en un árbol en una montaña. Según todos los criterios convencionales, su vida se había descarrilado. Pero de pie en el santuario que había construido, rodeada de pruebas de las vidas que había tocado y que la habían tocado a ella, sintió algo que había pasado décadas buscando sin saberlo. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. A veces, las personas que más se ríen de ti son las que más te necesitan. Y a veces, una mujer tiene que alejarse de todo para descubrir quién es realmente. Delora Wynne había hecho ambas cosas y al hacerlo, había creado algo que nadie esperaba, y menos ella misma. La puerta de su santuario permanecía abierta, dejando entrar el aire fresco de la noche. Permanecería abierta siempre para cualquiera que necesitara lo que ella había encontrado en este antiguo roble hueco, porque la belleza estaba destinada a ser compartida, porque el dolor transformado podía convertirse en gracia, porque los santuarios no eran solo para esconderse, eran para sanar tanto a las personas que los construían como a las que los encontraban. Cuando la esperanza se había agotado, las montañas permanecían en silencio bajo las estrellas, con sus laderas quemadas ya soñando con la primavera. Y en el corazón del viejo roble, una mujer a la que habían llamado loca por seguir su verdad sonrió y cerró los ojos, en paz con todo lo que había perdido y todo lo que había encontrado.